Suscríbete a la Panterita. Es más, de la línea prácticamente le pega a un compañero otra vez cuando patea Ale. Y esas son etapas cuando, o momentos cuando no está ligando, digamos, y bueno, hay que seguir trabajando para salir de esta. Veo, por ejemplo, un dato estadístico muy interesante, Willy, que un poco refleja lo que estamos charlando del colega Carlos Miranda. Guaraní solo necesitó 8 disparos para anotar 3 goles. O sea, de los 8 disparos al arco, 3 convirtió. Sí, uno, imagínate en el tercer gol, Piru Condrea patea al arco y justo se va González Queso, y Ale al patear casi arco libre se le deja en la cabeza apoyo. Son diferentes también la situación y momento de cada equipo, y de repente se vio reflejado eso ayer, donde ellos fueron muy efectivos, digamos. Pero hay que reconocer también que por algo tan puntero ellos, tienen un gran entrenador, un gran equipo, y creo que ayer se dio un buen espectáculo también. ¿Te sorprende, William, que Guaraní sea el gran candidato al título? Digo, al comenzar uno veía y no traía grandes incorporaciones, pero sin embargo es hasta altura, faltando 5 fechas para eliminar, el gran candidato al título. Y la verdad que a Guaraní siempre hay que ponerle ahí de lo que pelean el título, pero si vamos por plantel y por la manera que se armaron cada equipo, obviamente siempre le ponemos Olimpia y Libertad y Cerro. A excepción de Cerro, Libertad y Olimpia ya están lejos prácticamente de campeonar, y Guaraní obviamente aprovechó bastante bien sacando de la primera rueda muchos puntos, donde hoy en día le está sirviendo mantener eso. Willy, ¿tu salida, lesión grave o estarías disponible para el clásico? No, bien, más que nada por precaución. En el primer tiempo me dio con la rodilla muy fuerte, creo que fue Florentín, donde prácticamente no me podía recuperar bien del todo, digamos. Me costaba en pisar firme, y ayer en el salto, al caer nuevamente sentí, y porque ya le habría manifestado yo también a Julio que la verdad que era un dolor muy fuerte de lo que estaba sintiendo, y era mejor salir que entre otro compañero que esté 100%. Willy, el no irse a la Copa Libertadores va a ser un fracaso al cierre del año para el Olimpia. Totalmente, Bruno. Yo considero que sí, totalmente hace fracaso. Un club como el Olimpia no se puede permitir quedar fuera de un campeonato tan prestigioso, donde prácticamente cada año está participando, y cada vez que participa también entra para ganarlo. Pero tenemos todavía chance. Esto aún quedan 15 puntos en jugar. El que está delante nuestro nos lleva 3 puntos de ventaja, tenemos un partido que está ya directo con ella, así que queda aún muchos puntos por jugar, y obviamente nosotros vamos a estar peleando para entrar en la Copa Libertadores. Ese es el gran objetivo del plantel, del cuerpo técnico. Willy, ¿qué propone el cuerpo técnico? Porque te tocó ser titular en los 2 partidos. Contra Guaireña se jugó a una cosa, contra Guaraní se jugó a otra. Como fue la introducción de la charla, más allá del resultado, me parece que se vio cosas más interesantes ayer que en Villarrica. ¿Están en la búsqueda de un equipo o se va a apuntar hacia una forma de jugar o hacia una forma de atacar, como fue el contraste entre lo de Villarrica y ayer contra Guaraní? Y lo que Julio nosotros nos transmite es salir jugando siempre. Le gusta que tanto el arquero, los centrales siempre salgan jugando. Le demos opción de pase a todos, también los compañeros, que seamos protagonistas desde el comienzo. La verdad, la ventaja que nosotros tenemos, y él también ya nos conoce a nosotros, los tipos de compañeros también, y hoy en día es nuestro entrenador, así es que de repente es un poco más fácil, porque ya hay un entendimiento, ya hay una idea de juego que nosotros ya veníamos persiguiendo de él, porque él estaba con nosotros todos los días, entrenando, mirando, y también de repente dándonos consejos, digamos, o dando otras opciones. Y obviamente también los rivales juegan, o sea, contra Guaireña capaz, el equipo de Guaireña no esperaba un poco más. Guaraní ayer no se le iba a jugar igual, y por eso se dio de repente un partido un poquito más diferente, donde fue pues ya un ida y vuelta ayer,
y yo creo que eso es lo que se va a ver de aquí además al equipo, un equipo que va a salir a buscar el resultado siempre de ganar, y sea quien sea el rival va a jugar siempre así. William, ¿sienten que puede estar llegando a su final gran parte de aquellos que conformaron el plantel del tetracampeonato en el fútbol paraguayo en diciembre? Por todo lo que se dice, ¿qué perciben? No entendí la primera parte. Te preguntaba si crees o sentís que puede ya ser el final de ciclo de muchos de tus compañeros tetracampeones en diciembre. ¿O qué percibís? La verdad es que en estos momentos yo por ejemplo, lo único que pienso es en salir de esta situación, la verdad. Nosotros somos los primeros que estamos dolidos, estamos tristes, digamos, de no poder salir de esta situación. La verdad es muy complicada. Nosotros este plantel no está acostumbrado a estar en esta posición donde estamos hoy en día. Como vos le dijiste, es un plantel prácticamente que ganó un tetracampeonato. Hay jugadores, la verdad, que ya están bastante tiempo en el club, ya saben y manejan la situación también, de la emoción de repente de estar en esta situación. Cada uno obviamente va a hacer al terminar el torneo, su autocrítica, digamos, y seguramente va a charlar con el presidente, con el cuerpo técnico, con su familia mismo, y va a tomar la mejor decisión, vamos a decir, que va a hacer para cada uno de los jugadores. Golpea el tema de todo lo que se dice, el entorno, el tema asambleario. Ayer por la tarde corría la versión de que supuestamente Miguel Brunote estaba renunciante. O sea, lo que es la dirigencia, lo que pasa en estos momentos, el tema de la aprobación o no del balance, la crisis económica del club, eso les golpea también, llega al plantel, Willy. Obviamente que sí, Bruno, nosotros no podemos poner esta situación. A nosotros obviamente escuchamos, nos comentan también, de repente esa estabilidad que no tenemos de la dirigencia, digamos, a nosotros también nos afecta bastante. Tratamos de no meternos mucho, pero de repente ya es medio complicado y difícil, porque también al plantel directamente afecta, porque hay momentos donde salen personas que no son dirigentes y hablan del plantel, no hablan por hablar, digamos, porque no saben la verdad y no son capaces de ir a dar la cara ahí en la villa y decirle de frente a los jugadores. Más que nada ellos hablan por la prensa, por hablar, y dicen cosas que no son ciertas también, y eso es lo que más les duele a este plantel, porque somos jugadores, la verdad, ya bastante grandes, que tranquilamente se puede charlar, conversar y obviamente discutir algunas cosas, o obviamente escucharle a ellos también el reclamo en general, digamos, de los dirigentes. Obviamente nosotros sabemos que estamos en una situación difícil, que nosotros somos los principales responsables de la situación política también del club. O sea, claro, ustedes lo que quieren es un poco que aquellos que hablan se acerquen al plantel y sepan la realidad. Claro, Bruno. Este plantel siempre se manejó así, tanto con los presidentes, con los dirigentes, siempre tratamos de hablar de frente y no de salir a declarar o publicar cosas que obviamente podría dañar, digamos, al club, la imagen del club. Este plantel lo que siempre tuvo fue eso, de respetar, la verdad, bastante en lo que es la imagen del club. Por eso nunca ningún jugador salió a hablar de nada, y hasta hoy en día tampoco no va a hacer, porque la mayoría de los jugadores, la verdad, son hinchas del club y quieren muchísimo, llaman mucho al club, y realmente de repente eso es lo que más molesta y duele al plantel. Fue un partido caliente ayer, Willy, porque hubo empujones por momentos entre Antolín, Alfio. Después creo que hubo un reclamo inclusive de Alfredo Aguilar a Queso Fernández cuando le quiso hacer un gol de lujo.
vos estabas dentro de la cancha, estaban realmente o sea, era muy fuerte la tensión que había. Sí, la verdad que sí, es un clásico también, Bruno, y los clásicos de repente se juegan así, son partidos calientes, son partidos friccionados, digamos, donde los mínimos detalles todos los jugadores queremos tratar de evitar, digamos, y obviamente cuando hay una pelota dividida siempre uno va para ganar y tal vez ayer por la necesidad de ambos equipos, obviamente es diferente, ellos tanto de sumar para campeonar y nosotros para tratar de seguir entre la clasificación de la Libertadores. Se sintió un poco así el partido, pero más que nada yo creo por las ganas de que los dos equipos queríamos ganar. De repente hubo esa calentura de ambos jugadores, digamos, de cada equipo. El clásico, Willy, es la gran oportunidad para, digamos, no sé, llamarlo, lavarse el rostro, dejar una imagen distinta ante el hincha, salvar algo del año. Podría ser, o sea, nosotros somos bien claros que el clásico es un partido aparte, obviamente, pero es un partido de 3 puntos también, que nos va a servir bastante para seguir peleando ahí por el cupo de la Libertadores. Pero obviamente para el hincha y para nosotros también va a ser algo muy importante ganar ese clásico. Anímicamente yo creo que nos va a venir bastante bien para seguir peleando en lo acumulativo. Y a partir de hoy realmente ya estamos pensando y trabajando en lo que va a ser ese partido y obviamente vamos a salir para ganar también. Okay. Willy, felicidades por tu gol, pese a la derrota realmente te mandaste un verdadero golazo. ¿Lo tenía pichado ya al palo izquierdo, Willy? La verdad que sí, Bruno, porque antes del gol me tocó uno más o menos de frente donde yo ahí filtré una pelota y creo que Derly llegó ahí justo y la verdad que prácticamente era la misma jugada donde en esa situación decidí no patear, pero en la segunda donde cuando Derly me da ya veo el arco de frente y lo único que trataba era de colocarla ahí. Qué bueno, felicidades Willy, muy amable. Gracias Bruno, un abrazo. Un fuerte abrazo. Vamos a las declaraciones de Fernando Jubero, de Julio César Cáceres. Libertad después de fondo perdió frente a Nacional. Qué caliente, qué enojado que estaba el técnico de Libertad, Garnero, Daniel Garnero estaba muy enojado. Vamos a ir escuchando por parte. Arrancamos con lo de Julio César Cáceres y Fernando Jubero, por favor. Bueno, las sensaciones lógicamente son divididas. Por un lado, satisfecho en la forma que se había plantado el equipo y lógicamente no contento porque el resultado es adverso, ¿verdad? Bueno, nosotros, especialmente yo ya había manifestado a los muchachos que nosotros íbamos a tratar de buscar el arco de enfrente, proponer siempre, tratar de ser protagonistas. Lógicamente en eso también hay ciertos riesgos, ¿verdad?, que uno también toma, pero creo que los errores que tuvimos fueron puntuales y solamente se corrige con trabajo. Bueno, un partido tal y como habíamos conversado con los jugadores, sabíamos un poco que Olimpia iba a salir desde inicio con la intención de ganar el partido, sumar los 3 puntos. Nosotros la verdad que hemos hecho un excelente partido, nos hemos adelantado en el marcador, en una transición rápida y bueno, teniendo el partido controlado, nos han empatado antes de finalizar el primer tiempo. En el segundo tiempo, bueno, ha salido un poquito la misma tónica. Hemos hecho también el gol muy temprano en el segundo tiempo. Hemos hecho un partido muy serio. Ellos también han tenido sus chances y bueno, después con el 3-1 hemos podido facilitar un poquito, acercarnos más a la victoria y bueno, la verdad que un partido muy complicado donde el equipo como siempre se ha tenido que volcar y bueno, una victoria obviamente fundamental para nosotros.
Bueno, esto es lo que decía Fernando Cubero, antes lo escuchábamos a Julio César Cáceres. Luis Cáceres, presidente de Guaireña, ¿cómo está, presidente? Buen día. Buen día, buen día Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un saludo también para tus compañeros y toda la audiencia. Bueno, entradas agotadas, ¿cierto?, para el partido ya de hoy frente a Cerro Porteño. Sí, Bruno, entradas agotadas, todos los sectores. Se pusieron a la venta unas 2.500 entradas, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? El público respondió y vamos a tener un lindo marco de gente y un buen ambiente para el partido ante Cerro Porteño. Ah, muy bien. ¿Cuántas entradas? 2.500. O sea, lo que se puede. Lo que se puede, sí, lo que se puede. Lo que nos permitieron y lo que nos habilitaron, ¿verdad? Se acabaron. Perfecto. Estamos viendo algo y después vamos a volver al tema central del partido de hoy. Pero algo que yo venía escuchándole a Mabel, a Federico, a Pablo y a Benru, cuando te contaba que Oliver Kahn recibió la camiseta de Guaireña. Dije, bueno, ha de ser una especie de Photoshop o alguna broma. Pero ahora estoy levantando en red y esto realmente es sorprendente porque sí, es real. Oliver Kahn recibiendo la camiseta, ¿verdad? Dice Copeduc. Después la camiseta autografiada por todo el plantel, por todos los jugadores del Guaireña. Sí, así mismo, Bruno, así mismo. Mira, es algo, o sea, es mucha coincidencia, ¿verdad? Como le conocimos a la persona que le entregó la camiseta, que se llama Dirk Helwin, es un arquitecto que reside en alemán, ¿verdad? Reside en Múnich. Nosotros solemos hacer cada tanto, ¿verdad? Acá en Villarrica, a través de otro amigo alemán, ¿verdad? Que reside o que trae inversionistas, ¿verdad? De Alemania, para que conozcan el país, que conozcan la capital y vienen a Villarrica siempre, ¿verdad? Por lo menos hacemos 6 a 7 veces por año ese tipo de encuentros, ¿verdad? A través de ellos ahora ya conocí mucha gente interesante, mucha gente que conoce la historia del club, que le comentamos un poco ahora de cómo nacimos, cómo surgimos, ¿verdad? Y gracias a Dios llevan una muy buena impresión de nosotros, ¿verdad? En una de las últimas cenas que estuvimos, ¿verdad? Coincidimos con ese señor, ¿verdad? Que me había comentado que tenía un concuñado que llegó a jugar la Bundesliga, me dijo, ¿verdad? Y le pregunté en serio, porque dije, bueno, estoy seguro que le vas a conocer, ¿verdad? Y me comentó ahí que era Oliver Kahn, su concuñado, ¿verdad? Y o sea, fue una sorpresa para todos, ¿verdad? Y ahí nomás ya empezamos a preparar la camiseta con el nombre de Oliver, le hicimos firmar por todo el plantel y eso fue lo que le entregó en estos días a su concuñado, ¿verdad? ¿Quién le entregó la camiseta? Se llama Dirk Helwin. Ajá. Este es el señor que le está entregando la camiseta a Oliver. Ah, mira vos. Luisito Bugao fue el que llevó la camiseta. Sí, Luis nos mandó la camiseta, preparó con el nombre, con el número y esa fue la que le entregamos. Ah, perfecto. ¿Y qué número tiene la camiseta? Número uno. Ah, el número 1, está muy bien. Sí. Histórico, mira, ahí estamos viendo las imágenes de CTV porque no estamos hablando de cualquiera, Oliver Kahn. Imagínate la coincidencia, imagínate la coincidencia, ¿verdad? Que su concuñado esté en Villarrica cenando con nosotros, ¿verdad? Sí. La verdad que fue una sorpresa muy grande para nosotros. Sí, no, realmente estamos hablando de un exjugador histórico de la selección alemana, el Bayern, es más, hoy es activo en el Bayern Múnich, ¿verdad? Como dirigente, como hombre ligado al Bayern Múnich todavía, es increíble, ¿no? Es increíble lo que estamos viendo. Bueno, pasando al tema del partido de hoy, muchos preguntan a qué se juega Guaireña, ¿verdad? Porque está en definición el campeonato y el hincha de Guaraní ayer nos decía, bueno, ojalá que Guaireña ponga todo, que hoy no afloje frente al Cerro Porteño. Obvio. ¿Sabes cómo? Vos conocés perfectamente el ambiente del fútbol paraguayo, ¿verdad? No hace falta que te lo diga. Sí, Bruno, nosotros estamos jugando objetivos muy importantes, ¿verdad? Queremos dejar los 3 puntos hoy, queremos ganar hoy. De hecho que todos los partidos los encaramos, ¿verdad? De esa manera.
Nuestro objetivo principal de consolidarnos en primera división requiere que sumemos la mayor cantidad de puntos posible, ¿verdad? Y ya con 3 puntos más vamos a olvidarnos ya del promedio, ¿verdad? Y enfocarnos en clasificar de vuelta a una sudamericana, pero también pensando en el promedio del año que viene, ¿verdad? Así que para nosotros son puntos muy importantes, ¿verdad? Yo creo que Guaireña en todo este tiempo demostró siempre, ¿verdad?, mucha seriedad, mucha responsabilidad, mucha actitud, mucho compromiso, y por más que en el folclore del fútbol se digan muchas cosas, nosotros no estamos para eso. Estamos para eso y nos jugamos nuestros objetivos, nos jugamos nuestro prestigio también, y en ese tipo de situaciones no vamos a estar nunca inmiscuidos. Perfecto. El tema incentivo, ¿qué pensás? ¿Hay, no existe? ¿Lo permitiría si es que el plantel lo toma? Porque digo, es incentivo, es para ganar el partido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, y seguro que este tipo de situaciones se suelen dar, ¿verdad? Se pueden llegar a dar, ¿verdad?, también acá en Guaireña. Pero hoy día también el plantel está, como te dije, ¿verdad?, consciente de lo que nos estamos jugando. Nosotros también, ¿verdad?, ponemos de nuestra parte ciertos incentivos, ¿verdad?, para que tomen, o para darle un poco más de fuerza al equipo. Los premios ya están todos estipulados, ¿verdad?, para este tipo de partidos. Casi siempre también nos arriesgamos un poquito, ¿verdad?, y si nos permite la situación, pues solemos poner un poco más de plata, ¿verdad?, para que el equipo entre mejor, o con más incentivado por lo menos, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, no sé si hay o no hay incentivo para este partido, ¿verdad? Y yo creo que también este tipo de situaciones se dan entre los jugadores, ¿verdad? No suele pasar por nosotros. Perfecto. Bueno, pero eso la directiva lo acepta o eso lo está charlado con el capitán. ¿Cómo es el tema? El incentivo de afuera estoy hablando, Luis. Entiendo. Yo creo que se hablan entre capitanes, Bruno. Entre capitanes. Sí, y obviamente incentivo para ganar, ¿verdad? Claro, sí. Incentivo para ganar. Sí, se entiende. Luis, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Dale, señor. Gracias, muy gentil. Ahí está, Luis Cáceres, presidente de Guaireña. Qué nervioso estaba, y pregunto esto, Daniel Garnero, muy enojado estaba con el árbitro, con Julia Dosa. Y el cuarto árbitro. Y con el cuarto árbitro. ¿Qué fue lo que pasó, Ariel? Dani Federico. Porque Garnero explicó que hubo muchas amonestaciones, 6 amonestaciones jugadores, y aparte en lo que referente a él. Lo que no le gustó, dijo, es que en un momento le dijeron, estoy cansado, le dijo. Ah, sí. Eso fue lo que si tenemos inextenso, quiero lo de Daniel Garnero, por favor. En la TV para entender muy bien eso. ¿Cómo? En la TV está exclusivamente esa parte. Ah, bueno, a ver, ponelo al aire, por favor. Lo de TV. Sí, con la arbitraje pasó que me amonestaron y no sé por qué. Entonces, para que me quiero explayar un poquito más, porque este cuarto árbitro, creo que debe ser la tercera o la cuarta vez que me amonestan y no me da ninguna explicación y se sonríe. Me dijo, el árbitro principal me dijo lo que le dijiste al cuarto árbitro. Había gente de ustedes, había gente de la PF, le digo, yo no hablé con él. Él me dice lo que le dijiste en línea, hablo con él en línea, Ahora me esperé al árbitro, al final le digo, ¿me puedes decir por qué me amonestaste? No puedo hablar. Y siguió cambiando, estoy cansado, me dijo el árbitro. Yo tengo 52 años, tengo más de 30 años de fútbol. A mí no me gusta que me falten el respeto, y me están faltando el respeto. Y otra cosa, ya que el árbitro está tan cansado, tendría que bajar un poquito la panza. Yo tengo 52 años y tengo menos panza que él. Entonces, para que esté mejor, porque yo no digo nada, vengo callándome la boca, 6 amonestaciones que no entiendo el motivo. Veo que a veces me dicen, pisaste la línea, así me dicen, Y yo veo entrenadores que entran a la cancha y no pasa nada. Entonces ya estoy cansado. Con este cuarto árbitro voy a tener algún inconveniente, porque este se ríe, el grandote no sé ni cómo se llama. Se hace el simpático, el cancherito, en esos 90 minutos de fama que tienen los árbitros. Hay que ser un poco más respetuoso, 30 años de fútbol tengo yo.
Jamás le falté el respeto a nadie. Sí protesto, yo entiendo que me quejo porque fue mano, no fue mano. Jamás le falto el respeto al árbitro. Hoy el árbitro, cuando quise hablar con él, me faltó el respeto a mí. Juliadosa fue, según Garnero, el que le dijo, no te puedo explicar, estoy cansado. Sí. Estaba muy enojado. Le pegó a todo, a Juliadosa por la panza y a Ojeda por los soberbios. Ojeda del cuarto. Sí. No, inclusive ya avisó, voy a tener problemas con él. Eso suena, si me vuelven a colocar, y acá fuera del micrófono estamos diciendo, Garnero siempre fue así, pero ¿cuándo fue? Uno de los últimos, el Cerro Libertad, cuando lo vimos a Garnero en la grada, dijimos, yo no sé si es el primer caso de un técnico que se pierde un partido por acumulación de tarjetas amarillas, y eso fue lo que ocurrió, pues yo acepto, era así en Sol, era así en Guaraní, era así en Olimpia. En Sol y Guaraní no le perdonaban como ahora, en Olimpia sí le perdonaban. Porque, bueno, cuando se jugaba con gente, yo me acuerdo que... Porque siempre fue igual. Sí. Protesta, le habla al cuarto árbitro, pero era diferencia de la camiseta, ¿verdad? Porque incluso en Sol tuvo expulsiones y todo. Yo siempre recuerdo, Federico, Bruno, Ariel, aquel partido del diluvio en la cancha de Olimpia, cuando a Olimpia lo dirigía Mauro y Guaraní era dirigido por Garnero, y vos veías que el árbitro tenía una postura con el técnico del Olimpia y otra postura con el técnico de Guaraní. Inclusive ahí mencionábamos medio, parece discriminación, porque argentino, porque esto, pero hoy me parece que le apuntó al tema de Juliadosa por el tema del estado físico, y hoy en día él es el mejor árbitro del fútbol paraguayo. Cerramos con ABC TV, muchísimas gracias. Quedamos en Cardinal, aquí en las 7:30, ABC Cardinal. Cerramos con ABC TV. Muchas gracias a los compañeros y compañeras. Bueno, descendió Deportivo Capiatá. Descendió Deportivo Capiatá a la primera vez. O sea, léase, ya no está en intermedia. O sea, de un club que hasta hace poco estaba en primera división en picada. Acaba de bajar a la tercera división, un equipo que, por ejemplo, tiene mejor infra que ganó, Dani. Le ganó ayer 2-1, pero Santaní derrotó a Tirá 2-0. Ya hubiera luego bajado la fecha pasada si no era por ese gol agónico del Tacua. O sea, ya estaba lo... Vos sabés que lo dio vuelta, estaba perdiendo con Yeros. Y Santaní ganaba 1-0 y estaba. ¿Y qué va a pasar? Justo sobre la hora gol de Santaní para asegurar su victoria. Y hay descenso y un equipo que en octubre de 2015 le ganó a Boca en la Bombonera. Justamente hace poco hizo el aniversario de lo que había sido aquella noticia a nivel mundial. Había salido lo Deportivo Capiatá, que tuvo una campaña en Copa Libertadores heroica, ¿se acuerdan? Cuando daba vuelta a todos los partidos. En Perú, Universitario Lío Gavilán, con Gavilán como técnico. Le hacía grandes partidos Capiatá a los grandes, ¿se acuerdan ustedes? Y la cantidad de gente que llevaba. Sí. Es una plaza. ¿Y qué pasó? Entiendo que el expresidente Erico Galeano, que creo que él está con problemas de salud y se vino a menos totalmente la institución, ¿verdad? Capiatá por lo menos jugó una temporada intermedia, el que cayó ya primera vez es General Díaz. Sí. Y el año pasado en primera división. Sí. En 2 años perdió todo. O sea, pero imagínate, dos clubes que lo de General Díaz todavía es mucho más crítico, ¿verdad? Sí, pero Deportivo Capiatá sin duda yo lo de Capiatá una plaza importante, ¿verdad? Más que plaza, el estadio. Porque viste que tampoco había hinchas de Capiatá. Vos te ibas a los partidos de Capiatá, Cerro Capiatá, Olimpia, y era fiesta en la zona. Acá siempre decíamos que hasta Martín Ledesma tenía mayor arraigo que el Deportivo Capiatá en lo que es la identificación con la ciudad. Pero yo voy al estadio, vos veis, acá cuando subía Resistencia, que Ameliano, que Tacuarí, vos juntás los 3 equipos y no tenés la infra que tenés ahí en Capiatá, y te descuidás, capaz tengan que alquilar ese lugar para el fútbol de primera del año que viene, porque el año que viene va a ser complicado, Pero hay que ver en qué condiciones está. ¿Quién es el presidente ahora del Deportivo Capiatá? Yo no sé. San Lorenzo, por ejemplo, jugaba local contra los grandes ahí, en Capiatá. Sudamérica, recuerda, un partido, no sé por qué, no sé si su cancha estaba en refacción, porque ahora puede jugar tranquilamente, pero también jugó en cancha de Capiatá. Por eso. Además, yo le veo ese futuro a ese, porque repito, más allá de cómo estará,
Vos sabés que equipos de primera del año que viene hay equipos que no tienen estadio, que no tienen luego estadio, y el año que viene ya no va a ser tan, entre comillas, fácil programar y esto de hacer, porque ya no van a ser 10 equipos el torneo express que estamos teniendo ahora. Entonces te descuida y va a quedar ese recinto, y no es solamente el estadio de primera. Cuando uno veía y había canchas auxiliares, hubo una inversión muy fuerte, y ahora a observar qué es lo que puede ocurrir para este equipo en la tercera división. Bueno, Edgar, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Carretinal Deportivo. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate hotelere, y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado Cuñaguapa. Y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, en Carracero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, el partido de hoy, Cerro, quiero ir ya, Juanma, por favor, Guaireña, que anuncia partido en el que Cerro, ¿cómo le fue a Cerro en el Parque del Guairá? ¿Cómo le ha ido a Cerro en los últimos partidos? El que salió campeón dio un vuelco espectacular sobre la hora. Fue Alberto Espínola, que marcó sobre la hora el 2-1. Sí. Había perdido 1-0. Y después un empate, el gol de Lito. Pero un empate con Lito hace un gol de chilena. Sí. Era 2-0, le empató 2-2. Creo que son los dos únicos partidos, ¿no? Y sin público. Al igual que Olimpia, Cerro hasta ahora no llegó a jugar en la cancha guaireña con público por el tema de la pandemia. El partido que era más o menos el campeonato, porque sí, tomaba ya más distancia, era muy difícil, era uno de los partidos más difíciles de aquella campaña del equipo de Chiqui Arce, que jugaba tan bien, y después el 2-2, que fue frustrante para Cerro Porteño, que fue en el torneo Apertura, este último torneo Apertura, gol de chilena. No, fue en el clausura del año pasado. Fue el año pasado. Este ganó 1-0 con gol de Arzamendia, ¿verdad? Sí. En la Apertura, el equipo de Cerro Porteño. Parte final del primer tiempo, gol de Arzamendia. Sí. O sea, el último antecedente es triunfo de Cerro ahí en el parque. Y lo más recordado de esos dos partidos que ustedes recordaban, ahí donde hay tipo una bisagra con la remontada del 2-1, porque ese es el famoso partido que hay un gol correctamente anulado, creo que a Sasá, en el primer tiempo, donde Cerro venía muy bien, y Guaireña en ese primer tiempo lo peloteó. Del Valle, que jugaba muy bien. Pedrito del Valle, que está en libertad. Está en libertad, Sí. Cerro Porteño, me acuerdo, sí. Y después esa chilena de Lito, y el partido menos recordado es el más reciente, el que lo ganó Cerro Porteño con gol de Arzamendia. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos en el WhatsApp 0981-251-230 y en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751 o al 0992-221-685. UNASUR. Bueno, quiero ir a Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, excelente. Bueno, contanos todo lo referente a Cerro Porteño, que se juega una carta hoy complicada, pero... ¿y cómo se toma esto, lo de la presión, la famosa presión, que ahora Guaraní está a 6 puntos, cumplió, ganó ayer, y mirá qué partido difícil contra Olimpia, porque Olimpia jugó muy bien el primer tiempo, por sobre todo, fue muy intenso Olimpia, y a lo mejor el resultado no refleja lo que hizo realmente Olimpia. Hubo mejoría, pero lo ganó bien Guaraní. O sea, claro, es que indiscutible, pero también hay que decir que Olimpia, acordate, más allá del primer tiempo, aquellas 2 seguidas, en la segunda etapa, la de Alex Silva, que le pega la falda a Recalde, que se iba adentro, y después el cabezazo de Antolín, que saca muy bien Servio,
y del rebote Antonín le pega y Roberto Fernández la saca de la línea. O sea, Olimpia quizás no tuvo la claridad que tuvo en los primeros 20 minutos del partido al arranque, pero en el segundo tiempo lo empujó. Hasta me llamó la atención un déficit de Olimpia que ayer hasta lo vi mejor físicamente que Guaraní los últimos 15 minutos. Guaraní era un equipo que estaba, salvo Cáceres y Fernández, que no tuvieron mucho despliegue porque sacaron todo dentro del área. El resto estaba fundido, y estaba aguantando poco y se vino el ingreso del topo y después se vino la contra que determinó el gol de Fernández, ¿verdad? Pero hasta esa respuesta física, con poco tiempo, un equipo que había tenido sus problemas, como Olimpia se vio mejor en los últimos minutos. Después del tercer gol ya terminó con todo. Y aquel centro de Otálvaro que se fue a la tribuna, a la platea, como que ya todos bajaron los brazos, pero peleó siempre el partido. Olimpia siempre fue al frente, con muchos centros, eso sí. Muchos centros de derecha, de izquierda. Recalde no estaba para ganar, por eso Cáceres y Fernández se lucieron tanto, sacando todas las pelotas, ganaron, fueron los dueños del área, pero el empuje siempre estuvo, algo que no sostenía Olimpia en los últimos tiempos. Yo creo que apunta hacia lo de antes Julio César Cáceres. Primero que toda la convicción entre a lo frontal y el centro directo. Y te digo el estilo de antes, yo lo he visto mucho más natural los jugadores de Olimpia con Julio César Cáceres, como que buscando recuperar ese chip, esa memoria anterior y no complicarse y siendo práctico. Pero ¿cómo ser frontal si no jugas con un 9? No, yo no dije frontal, dije yo el estilo de juego. No, pero que van a eso, al estilo, buscaron, llenaron de centro y repito, Cáceres y Fernández, bien, gracias, porque ganaban todo por arriba. Ese fue un punto por eso que no cerró, por eso uno esperaba Walter González en un principio, que tiene que ir un poquito más de actitud que Recalde para saltar, y el propio Derlis también, ¿verdad? Después está el tema del defensivo, que hasta ahora sigue pagando caro Olimpia. El gol de Ferfera, hay un error defensivo de vuelta donde Otálvaro no cierra, le da la posibilidad de cara al gol a Ferfer que no falló, que capitalizó la situación, y de esa manera comenzó Guaraní a marcar la diferencia dentro del trámite del partido. Un equipo realmente práctico, que se cierra bien y que te transmite ciertos indicios de que está para el campeonato. Hay situaciones de los partidos en la entrega, en cómo se aborquela el equipo, en la convicción, que ya van corporizándose. Y este equipo de Guaraní tiene esa firmeza de convicción fuerte para pelear con todo por el título. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Síguenos también en Instagram. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Juanma, ¿cómo te va? Móvil Personal, buen día. Bueno, un saludo, Bruno. Bien, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo va Cerro para hoy? Contanos todas las novedades del ciclón, por favor. Sí, cómo no, Cerro Porteño, que desde ayer está ya en la ciudad de Villarrica, concentró allí en el Hotel Villarrica Palace para el partido de esta tarde, 18:30, ante Guaireña, donde Cerro Porteño evidentemente tendrá la obligación de conseguir los 3 puntos para seguir la pisada del líder guaraní. En Campamento Surana, evidentemente, lo sienten de la misma manera, están enfocados en conseguir una victoria para no perder pisada al objetivo final, que es el campeonato clausura. Recordando que el Cerro Porteño tiene el objetivo también, aparte de campeonar, de clasificar a la Copa Libertadores del año que viene, que hasta aquí no ha asegurado un cupo en ese campeonato internacional. Con relación al equipo, está la duda del sector derecho, de la defensa y del mediocampo. Lo venimos manejando toda la semana, las opciones que tiene Francisco Arce, si bien hay una tendencia marcada con relación a la posibilidad que Alan Benítez arranque como volante por el sector derecho y Alberto Espínola recupere en la posición de lateral por ese sector. Después, la situación de Alan Rodríguez, que no llegó definitivamente para este partido, no entrenó con normalidad en la semana y está para reemplazarlo Leonardo Daniel Rivas.
como lateral izquierdo. El resto, la base se mantiene. Francisco Arce no va a realizar otra modificación, es decir que el Cerro Porteño iría probablemente con Jan en el arco, Alberto Espínola, de manera particular me juego por él, Juan Patiño, Alexis Duarte, Leonardo Daniel Rivas, en el medio campo, Alan Benítez o Enzo Jiménez, los dos volantes centrales, Ángel Cardoso Lucena y Rafael Carrascal, por izquierda la presencia de Claudio Aquino, Federico El Pachi Carrizo como media punta, y la única referencia en el ataque, Mauro Boselli, la probable alineación del Cerro Porteño. Bueno, está muy bien. ¿Qué otras novedades hay en Cerro, Juanma? El tema, la otra vez le preguntamos a Rubén Recalde, candidato de la oposición del Mundo Cerro, sobre el tema Jan, y él decía que veía ya muy probable que se compre antes de fin de año el pase de Jan, y yo creo que apuntaba a una cuestión de proselitismo oficial de parte del oficialismo, ¿verdad? Ahora hay que ver también si Cerro campeón o no es campeón, hay que ver cómo se va a manejar esa situación, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que tener en cuenta otro punto muy importante que hasta aquí no se ha mencionado. Sí. O sea, si bien le preguntaron y el candidato a presidente Recalde mencionó que habló con él, pero que no tuvo una respuesta a lo de Francisco Arce, ¿verdad? Habrá que ver cómo toma él todo el tema electoral, el objetivo deportivo, si se cumple finalmente, y en caso de cumplirse, qué piensa él. Lo de Francisco Arce en cuanto a su continuidad de Cerro Porteño, recordando que en diciembre vence el contrato de Francisco Arce con Cerro Porteño. Entonces me parece un dato también que hay que ir siguiendo de cerca, no solamente por la intención que tengan cierto u otro candidato o la dirigencia actual, sino también por el pensamiento que pueda llegar a tener Francisco Arce. Bueno, perfecto, Juanma. Repetía el probable equipo entonces de Cerro Porteño. Te jugaba con el Beto Espínola, ¿crees que arranca de titular? ¿Cómo jugaría entonces? 18:30 estaremos con la transmisión hoy del partido de Guaireña versus Cerro Porteño a través de ABC Cardinal, y después vamos a Peligro de Gol a través de ABC TV para estar con las dos emisiones, tanto en radio y después como en televisión, mi querido Juanma. Sí, señor. Cerro Porteño iría de la siguiente manera: Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola como lateral derecho, Juan Patiño y Alexis Duarte, Leonardo Daniel Rivas como lateral por el sector izquierdo. En el medio campo, Alan Benítez o Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino por izquierda, como media punta Federico El Pachi Carrizo, y en la delantera Mauro Boselli, la probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Guaireña. Bueno, muy bien. Gracias, Juanma. Un abrazo. Vale, Bruno. Saludos a todos. Adiós. Las cubiertas Expray son sinónimo de calidad de precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expray. Elegí Expray y llega más lejos. Expray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Bueno, vamos a lo de Olimpia Guaraní. Por eso en la entrevista con Willy le había dicho, y es una aberración resultadista, ¿no? A mí me gustó más Olimpia en el 1-3 que en el 2-0. Hablo de Guaraní y Guaireña respectivamente. Pero también me deja la duda, contra Guaireña se jugó con un 9. Cuando se lesiona Roque, entra Walter González. Y en ese lapso Olimpia había mostrado algo interesante, pero su volumen para hablar corto no fue la gran cosa. Por eso se enfocó en el tema de la tranquilidad defensiva. Ayer, cuando elige al Pollo, me parece que tratemos de imitar lo que fue aquel equipo contra Libertad en el 3-0, que creo que todos coinciden de que fue el mejor partido de Olimpia en este semestre. Pero cada movida tiene un costo, nada es gratis. Si vas a jugar con dos jugadores, la redundancia, que no sienten el área de forma estática, no puedes abusar de centros convencionales, que es lo que hizo Olimpia.
porque Quintana es lo más parecido a Zárate, Richard en un rol mucho más limitado, pero que también allí aparece para generar superioridad, lo de Ale, lo de Willy. Entonces, en esos primeros minutos, y lo que fue Olimpia, desde el 1-2 hasta el 1-3, se vieron cosas interesantes. Esto desde una sinceridad que deberían aplicar los que están allí a cargo, ¿no? O sea, Olimpia es un equipo en formación, es un equipo que todavía añora de que eran los mejores hace 2-3 años y que es un bajón repentino, pero fue bastante interesante lo que ayer ofreció con la calidad que tenía Guaraní, y enfrente tenían a un zorro, ¿no? Porque ya Jubero en Libertad mostró que ya no se casaba tanto con ese fútbol alegre, lírico, y cuando tenía que ser overall se colocaba eso. Y ayer me parece que sabía cómo le iba a salir Olimpia. Por eso bien abroquelado atrás, pelotas largas, transiciones rápidas, y así terminó liquidando. O sea, creo que termina generando una especie de euforia en uno y cierta satisfacción en el otro, porque uno está para pelear el título y el otro está en la búsqueda de saber a qué juega, que es el caso de Olimpia. Sí, sumale que los 3 primeros goles, los 2 de Guaraní y los de Olimpia, llegaron en el momento en lo que el partido no estaba para que llegue justamente el gol, porque el primero de Guaraní llega en un momento en el que Olimpia dominaba, que es un golazo el de Guaraní, la sucesión de toques, Fernando Fernández con una lucidez para esperar el movimiento justo, darle el pase a González, que esta vez no falló como aquella vez contra Nacional. El empate de Olimpia también parecía que ya se cerraba el primer tiempo, y el gol de pelota larga de Fernández Cedrés a Rodi, el gran centro de Rodi, cómo arrastra Oviedo y cómo viene de atrás Fernando Fernández, también llega el momento en el que Olimpia quería repetir un poquito el impacto anímico favorable de lo que había sido empatar en el descuento del primer tiempo. Entonces fue un partido donde los goles no respetaron los momentos, y si vamos por momentos favorables para cada uno, quizá Olimpia haya tenido una pequeña ventaja hacia hacer la torta de 90 minutos de los momentos en los que tuvo viento a favor dentro del partido. Por eso ayer, en un clima sensacional en la tribuna, a pesar de las restricciones que hay, no se escuchó el insulto para nadie cuando terminó el partido, no hubo mayores reprimendas. Vi algo a Ale Silva cuando pateó mal un tiro libre, pero Ale Silva ayer tuvo un esfuerzo tremendo, tal así que terminó los últimos 20 minutos extenuado. Derly González tuvo un partido con nervios. Sí, Justo lo estaban mirando arriba, los Barros Queroto, que no lo van a jugar por un partido, ¿verdad? Ya lo conocen, me parece suficiente, pero tuvo un partido con mucho nervio. Creo que se dio cuenta de ese tema, que a veces cuando él pedía algún pase venía al centro inmediatamente, y a diferencia del Olimpia Libertad, aquella vez Barbosa y Viera fueron una invitación al pase filtrado, y ayer los dos centrales de Guaraní rindieron 7, 8 puntos los dos, Cáceres y Fernández. Entonces hubo una gran diferencia. Yo lo vi como el punto más vulnerable a Benítez. Guillermo Benítez casi nunca ganaba la marca, pero después cuando se cansa Silva, cuando Derlis ya busca otro lugar en el terreno, es como que salva ahí un poco Guaraní. Pero el partido fue bueno, el empate pudo haber estado bien, pero como estaba diciendo, son victorias de equipo con destino de campeón, ¿verdad? Porque capeó los 3 goles como lo festejó la banca, y no es porque hayamos vuelto a la cancha, pero y extrañamos ver eso. Jugó más inteligentemente que Olimpia. Yo creo que Guaraní por inteligencia le ganó. Es que Guaraní es un equipo hecho y derecho, porque sabe ya manejar los tiempos. Pero también, mira, perdón que les interrumpa, si vos te fijás en el compacto y en los goles y en las jugadas, y ayer la pudimos observar, las jugadas in situ, porque no es la misma cosa transmitir en televisión que estar en la cancha, y yo la verdad que me percaté los movimientos que hace Guaraní y cómo es tan clave Florentín, porque ¿qué es lo que tiene Florentín? Florentín tiene la pegada de primera, que hace que la salida de Guaraní sea muy rápida. La misma cosa pasa con Fernández Cedrés. O sea, Guaraní tiene jugadores de buen pie. No es que Guaraní ayer Olimpia jugó mejor por varios pasajes, varios minutos del partido, ¿verdad? Es más, vos me preguntás y yo te puedo decir, mira, el resultado no refleja lo que fue el partido, porque Guaraní
lo arrinconó Olimpia los primeros 20, primer tiempo en realidad. Pero siguiendo tu primer planteamiento, porque te estás desviando de tu propio planteamiento. Con eso último, porque ¿sabes qué? ¿Cómo que desviar de mi propio planteamiento? No, te estoy escuchando. Un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobrarlo de la manera más rápida y segura. Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp +595 21 289 1000. Nuestra Señora de la Asunción. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Diciendo que Guaraní fue inteligente, más inteligente que Olimpia. Yo creo que ese arrinconamiento de Olimpia, si fuese boxeo, Guaraní quería que lo arrinconen para salir rápido con esas características que vos citaste de los volantes de Guaraní. O sea, no es que Guaraní quería plantear un partido y se asusta y ve que lo termina devorando Olimpia. Jubero quería y sabía que Olimpia iba a jugar de esa forma. Sí. Entonces dice, muchachos, vengan acá. No, es que Guaraní lo esperó. La salida de siempre era Servio para Marcos Cáceres, entre Marcelito González y Rodi hacían el 1-2 y cambio de frente para Josué, que así viene el gol, con alguna transición por el medio. Entonces, yo cuando al lado lo Olimpia es porque es un equipo en formación. O sea, Olimpia ahora, mira dónde está su vara. Su vara está en, hicimos un buen partido contra un candidato serio. ¿Te molesta eso? Entonces vas a vivir en ese loop, en ese bucle de putear a sus jugadores, después decir, no, nosotros éramos los campeones, no. Por eso yo cito eso, pero yo veo mayor inteligencia. Entonces eso de ser arrinconado... Pero también para hacer esto, por eso yo me fui a lo siguiente, Dani. Pero entender el punto que yo te decía. Pero para ser, o sea, vos podés ser inteligente pero no tener la técnica, por eso, o sea, Guaraní tiene jugadores de muy buen pie. Allí puede estar por eso yo destaqué lo de Florentín. Las salidas de Guaraní son pases de primera profundidad. Entonces cuando vos decís no refleja, Olimpia también, la defensa del Olimpia, hermano querido, mamá querida. ¿Qué problema tiene? Primero que todo. La defensa Olimpia. Pero justamente, o sea, Bruno, yo creo que Jubero ahora ha dicho, Olimpia mitad de cancha para arriba, tiene a buenos tocadores, desmarque, llamale X. Y si a ese equipo que te va a jugar en campo contrario, tenés la defensa que tenés, con más razón le vas a decir a tus jugadores, no hagamos el desgaste y lleguemos en 3 pelotas cuando el rival necesita 7. Yo te diría por qué, por ejemplo, entonces ahí estribaría tranquilamente la razón del por qué arrancó Marcelito González. Por ejemplo, Josué son jugadores rápidos. Josué, por ejemplo, gana la banda donde tendría que haber estado Otálvaro. Se saca, le da el pase a Queso y después espera para que Marcelo González suba sobre la derecha. Ahí ha ido otro error. ¿Dónde estaba Tito Torres o el volante? Claro. O sea, y después hay pasajes en el que hay inseguridad de los zagueros centrales del Olimpia. Entonces la defensa de Olimpia crea oportunidades y encima no las emboca, pero la defensa también tiene problemas estructurales. Durante todo el año y fueron cambiando parejas todo el año. Todo el año tú la defensa Olimpia. Menos contra Guaireña, que fue el partido que estuvo bien parado y que Salcedo y Alcaraz sacaron, pero parado atrás. Claro. Porque ayer la jugada del primer gol de Guaraní es de una armonía sensacional. Es jugada tipo rugby, cuando te va pasando la pelota y arrancan un sector y terminan el otro. Y ahí sí estuvo muy bien el árbitro porque fue fuerte la falta contra Florentín. Cuando Josué le da el pase, viene Florentín y comete una falta. Y era como para sancionar cualquier otro y dejó seguir. Y Fernando Fernández tuvo la del número 10, que vio que no da para pegar al arco. Esperó que le venga Tito Torres, Alcaraz a la marca, lo vio solo a Marcelo y fue un pase. Es una jugada muy bien compaginada, un gol muy lindo, pues digno de un equipo que trabaja, que le da trato a la pelota y que de 2 que están llegan 5 de repente, porque eso siempre tuvieron el equipo de Jubero siendo más audaz antes que ahora, porque ahora si vimos el partido en la olla de Guaraní, ayer se paró igual, nada más que Olimpia mostró más fisura, propuso
un mano a mano que aquella vez Cerro también se cuidó cuando vio cómo se paraba Guaraní, porque ayer en el primer tiempo, más allá del planteo que prefirió Cubero, a los 5 o 6 minutos hubo una discusión de Fernández Cedré con Florentín, porque no agarraban a nadie. Vos sabés que Sí, entre ellos... se señalaron dónde se paraban, porque todos los rebotes eran para Olimpia, todas las pelotas, los duelos individuales eran para Olimpia. Yo Entonces, lo que supuse en no esa fue discusión... se dieron indicaciones, pero fuertes. Quintana tuvo un gran arranque. Sí, Quintana creo en los dos tiempos. Yo creo que esa discusión entre los volantes centrales era quién agarraba a Quintana. Porque en teoría Quintana era más de Florentín, pero Quintana termina jugando muy adelantado. Entonces, como con el uruguayo era decir, bueno, ¿quién agarra a este? Y además, él se posicionaba más hacia la derecha, con Ale Silva, con la subida de Otávio, hasta Derli se iba. Entonces decían, bueno, ¿quién agarra a este? El sector favorito porque Josué no vuelve, porque Benítez mostraba muchas flaquezas y cosas que te permite el haber retornado a la cancha, por ejemplo, ver que en el primer momento Guaraní, Fernando Fernández se va a su propio campo de juego y le hace sombra a Richard Ortiz. Entonces Richard terminó marcando a Fernando Fernández y no se sumó porque al principio Richard también se sumó al ataque, tuvo un remate de media distancia. Entonces todo fue muy movida de ajedrez por parte de Jubero y le ha salido bien. Por eso los festejos, hubo un episodio en el entretiempo del Topo Cáceres con la pasapelota que nunca pasó, por ejemplo. El Topo como ahorita el segundo gol a la preferencia porque la preferencia se le vino con todo y el Topo ya el segundo partido que entra en los segundos tiempos como para la otra vez fue en Itagua, ayer otra vez tuvo un par de cortes importantes y sí, seguramente para Cerro habrá sido frustrante el resultado y ver que Olimpia le hizo frente, porque Olimpia ayer salió frente, nada de especulación que no va a beneficiar a Cerro, no. Y el trámite del partido habrá sido la pucha, de trata cuando son superados de repente terminan ganando 3-1 y ese es el tema que se da sin duda se debe trabajar para Cerro, que sabiendo que en un esfuerzo hoy, porque allá es difícil en Villarrica, haciendo un esfuerzo ganando, igual se mantiene el tema y tiene que esperar otra semana más y se viene el clásico. Entonces, trabaja mentalmente en ese sentido cuando se dice que es mejor jugar primero o segundo. Y si vos tenés alguna seguridad del fútbol que tenés, siendo primero le trasladás mucha más presión al segundo, ¿verdad? Yo creo que más allá de, aunque el próximo domingo será el clásico, o sea, Jubero sabía cómo le iba a jugar a Olimpia. Ahora, ¿es culpa de Cáceres o de Olimpia de haber jugado como el rival sabía? No. Porque si acá estamos diciendo, y en el testimonio de uno de los protagonistas como Willy, o lo que sentimos en el post partido, Olimpia jugó bien. Ese es el parámetro de Olimpia ahora. Porque si vos me decís, no, si Jubero sabe que me va a esperar, yo también voy a jugar, para hablar fácil, a la retranca. Capaz se hubiera dado otro partido, pero hoy Olimpia no está para eso. Olimpia necesita encontrar un equipo que se acerque al triunfo. Y más allá de que ayer terminó perdiendo, y perdió bien, porque cuando Bruno pregunta en el 3-1 si ya está liquidado, uno se quedaba con la imagen de los primeros 20 minutos del primer tiempo y los primeros 30 del segundo tiempo para decir que no. Pero termina entregado, porque anímicamente es un equipo con fisura, desde ese lado. Ahora, ¿cómo recuperarse eso? Desde lo futbolístico. Ese es el camino, porque Olimpia hoy no lucha el campeonato, tenés razón el tema del acumulativo con Nacional, pero se van a enfrentar en la última fecha y no puede ser mezquino. O sea, por eso desde ese lado, yo lo de Olimpia, por eso hace rato cuando vos decías, Ariel, yo creo que Cáceres lo que tiene que buscar es, porque fueron muy buenos los movimientos de Derlis con Recalde, pero si vos encontrás una virtud por un estilo, tenés que capitalizar eso. Y los centros fueron malos. Sí. O sea, todos los centros por la derecha, porque se atacó más por ese sector. Entonces, tienen que calibrar. Si vos sabes que a la hora de central no tenés un 9 clásico, vos ¿qué tenés que buscar? Superioridad numérica. Y que ese centro le llegue al que viene atropellando. Lo que hizo Rodi con el gol del Queso, más allá de que sí, o sea, desde el lado defensivo no podés permitir esa llegada. Pero Rodi cuando centra, sabe que Alfio le va a hacer el movimiento y Fernández va a estar atropellando. Entonces, eso también tenés que ir calibrando. Eso desde el lado del Olimpia. Y desde el lado de Guaraní, mira que Guaraní cierra una semana donde sufrió los dos partidos y termina siendo 6-6. De un equipo que venía de hacer 2-9 y preguntarse lo que
toditos dijeron, desde Chiqui y compañía, mira que la segunda rueda es más fuerte, más complicada, y venía de haber desaprovechado de colocarse a 8 de Cerro en aquella noche en Villaliza, de haber permitido el empate en un partido que estaba controlado contra Nacional. Entonces, entre el lunes y el domingo pasados, estamos hablando de un equipo que, si el 2 se le empataba, no estaríamos hablando de injusticia. Si ayer Olimpia, en ese lapso del tiro de Antolín con la cabeza, con el pie que saca a Choco sobre la línea, el blooper de Alex Silva con Recalde, hoy estaríamos hablando, mira, un poco fue un partidazo donde cada uno hizo su mérito jugando de una forma. No debemos ser injustos. Roberto Fernández y Marcos Cáceres jugaron muy bien. El propio Rodi Ferreira, Guillermo Bonito, o sea, Guaraní tiene mejor defensa que Olimpia. Lo demostró ayer. Lo de Fernández fue impresionante. Yo lo destaqué durante todo el partido porque sacó toda la pelota había y por haber. Es impresionante este muchacho cómo creció. Yo creo que mira, te digo, si mantiene este ritmo hoy, hasta es mejor que Pulpito Duarte. Es una defensa que solo recibe. En serio. ¿Por qué te reís, Dani? No, en serio. Yo sé, pero vamos a comparar los zagueros centrales jóvenes. Y hoy son, pero hoy. Y tiene más, Bruno, creo que tiene más estatura inclusive. Esa es la saga central del preolímpico de Marcucci. Y es la edad, y bueno. De la generación, pues te digo, ellos son. Los dos tienen 21 años, ¿verdad? Por eso, ellos creo que ya jugaron sub-20, ellos fueron los zagueros centrales de la sub-23. Por eso te digo, de Marcucci. Pulpito tiene más partidos en primera, ¿verdad? Mucho más. Y bueno, por eso te digo, si sostiene este rendimiento Roberto Fernández, o sea, si vos hoy me decís en la semana elegís, o en el mes elegís el zaguero central, yo lo pongo a Fernández, porque viene jugando muy bien. Sí, lo que pasa es que en ese ya que entras en la tabla de la comparación directa, creo que hoy Fernández está más sentado porque lo tiene a Marcos Cáceres. En el caso de Pulpito, él ya está, me parece que en ese nivel donde no importa quién sea su zaguero. Es más, creo que sus zagueros son los que dicen quién va a jugar al lado, porque no se puede negar que Fernández era una cosa antes de la llegada de Marcos Cáceres. Porque Fernández y el hincha guaraní ahora era tipo una moneda, un día te jugaba para 9 y otro día era para 5. El gran crédito de la dirigencia guaraní, pero uno no le veía jugar con solvencia, y aparte son diferentes, ¿verdad? Es más, creo sí, Federico, que en la final del año pasado, Gustavo Costas hasta exageró un poco con lo de Romaña, que no está al 100%, le oponía con Javi Báez porque Romaña, no confiaba en Choco Fernández. A Romaña con Báez lo puso, sí. Eso. Ahora, pregunto. Yo le decía ayer en broma a Dani, y le decía, lo barro que el otro me está preguntando quién es este defensor moreno de sale, porque lo que más sobran en Paraguay son defensores centrales, ¿verdad? Pero si vos no lo conocías, ya te impresionaba cómo cortaba y hasta en algún momento salió jugando. ¿Quién? Fernández. Fernández. Sí, si vos no lo conocés, te va a codear así. Pero también la edad que tiene. A lo que marco que es diferente a Pulpito es que este es mucho más sacador, y Pulpito tiene un sentido de tiempo para cortar que es sensacional, ¿verdad? Son diferentes en ese sentido. Este tiene mucha más fortaleza, utiliza más la fortaleza. Pulpito tiene un sentido de lo que le llaman timing, que es muy bueno para cortar, para leer la jugada. Este es más de reacción cuando la pelota va adentro del área. Y Pulpito no retrocede, porque normalmente los zagueros centrales retroceden, quieren escudarse con la llegada de otro compañero y van para atrás. Y Pulpito, por ejemplo, en ese aspecto la anticipa, o sale igual a cortar. Esa diferencia. Y lo de Roy este es más clásico. El de Robert, el Choco es más clásico y rechazador, claro, y bien parado, y Pulpito es más de salir. Sí, y ahí yo aplico la analogía, ¿no? Por eso decía, sí, Olimpia le atacó más a Guaraní, pero Guaraní quería eso. Gran trabajo de la dupla central de Guaraní, pero también cuánto tuvo que ver el abuso de Olimpia de tirar centro, a ver, no voy a decir malos o de M que se popularizó por lo de Guillermo Barros Esqueloto, sino centros neutrales. O sea, centros que son divididas. Cuando vos no tenés un 9 y tenés a 2 torres como lo de Guaraní. Ayer Rodi Ferreira mandó un centro espectacular para el segundo de Guaraní. Y acá yo planteo una cosa. Quiero plantear dos cosas en realidad. Julio Cáceres,
cómo lo vieron y si lo gana Jubero en un momento dado con los cambios que hace, ¿verdad? Y segundo, lo de Otálvaro, porque fíjate vos que ayer estábamos contando, 150 millones de guaraníes pagó Guaraní para que juegue Rodi Ferreira. Y es parte de la negociación después ampliada, Federico, ante la información que contaba Gerardo Figueiredo, que Guaraní va a hacer uso de la opción de compra de $350,000. ¿Cuántos años tiene Rodi? ¿22, 23? ¿Cuánto tiene Rodi Ferreira? Y Olimpia, yo creo que, y acá quiero preguntar, para ustedes es un ciclo ya terminado, tal, porque Olimpia, a ver, que se entienda, ayer jugó... Muchos, no, es lo más mucho para fin de año. Bueno, y vamos a hacer... ya que entran en el juego, ¿vas a hacer la lista? O si no, todas las días a tropezar con la misma piedra. Bueno, vamos. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web. Llamándonos a nuestras sucursales con mínimos datos, te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesites efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 09864-44333. Lo de Cáceres. No, yo creo que Jubero lo gana desde el vamos, y a Cáceres el único pero que yo le tengo es que en ese gran momento de Olimpia entre el 1-2 y el 1-3 no se haya percatado que ya Recalde no estaba, y hay un momento donde tu dibujo o tu figura o tu intención llega a un techo y ya tenés que ser un poquito más pragmático que el ingreso de un 9 más clásico. O sea, Olimpia dominaba las bandas, la zona central, Guaraní estaba replegado, Guaraní esperaba esa pelota para la contra, que termina siendo el 3-1. Entonces, me parece que hay una demora para el ingreso de Walter González. No entro en la típica si entraba, no, sino que hay un momento donde vos decís, perfecto, vos planificaste esto, te salió bien, pero tú ya tocaste tu techo. Entonces tenés que variar. Pero estamos hablando de un técnico que acaba de tener su segundo partido en primera. Entonces, para mí, el único pero, ya con el enfoque, con la lupa del fútbol de primera, ante un rival que tiene una contundencia que no suele ser familiar del fútbol paraguayo, creo que le dio demasiado tiempo. Y en el caso de Guaraní, repito, yo creo que Jubero sabía y quería que Olimpia le atacara como le atacó y se preparó para ese partido. Preparó de esa manera, ¿no? El plan de juego de esperarlo de juvenil. Por eso es que uno trae de vuelta a colación el partido de Cerro, por ejemplo, cuando Arce dijo que de ninguna manera Cerro había jugado mal, porque este Guaraní ganó muchos partidos y marcó muchos goles de esta manera, con la transición rápida, con el espacio, explotando con jugadores rápidos, y ayer eso aprovechó muy bien, lo dejó venir, y después cuando Olimpia se entusiasmó mucho con su practicismo, Guaraní terminó marcando goles, y tampoco Olimpia tenía mucha... A ver, me parece que Cáceres tampoco tenía mucha alternativa de plan de juego. Es lo que tenía que hacer, buscar asumir el rol protagónico, intentar ganar, apostando a todo, como lo hizo Olimpia. Pero realmente, si hacemos el comparativo, fue más viejo Zorro Jubero que Cáceres en función al plan de juego. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Probalas en naftas activa 89 y activa 92 al diésel activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. El CCPA
CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca el 1 de noviembre, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021-224-831. Bueno, Ariel es más jugado, porque yo planteo lo de Otálvaro. ¿Cómo? Que yo planteo lo de Otálvaro y él va más allá y dice, no es solamente Otálvaro. Claro, sí, hace rato estamos con eso. No, claro, son varios. Son varios que están... Pero ¿qué hace? Porque vendés Rodi Ferreira, que ahora está en un gran momento, que es tu lateral. Y bueno, pero no lo usaste nunca antes y siempre tuvo préstamo y ayer fue la primera vez que un club pagó una cláusula para que le enfrente a Olimpia, porque ¿hace cuánto? Hasta el 3 de febrero estaba en una época y no podía enfrentar a Olimpia. ¿Y qué lateral tiene Olimpia? Llamala a Johnny, por favor. El Tucu. Salazar Y Salazar no es tampoco la gran cosa. O sea, yo no sé, de acuerdo a una proyección, para hacer un gran equipo, yo no sé. Si vos me decís Salazar va a ser mi lateral. Pero yo no creo que Olimpia y si Salazar se descompone, ¿qué? Yo no creo que Olimpia... Pero otra vez la última vez que habló Brunote, de vuelta dijo que claro, no se iba... O sea, acá hay un proceso que van a cumplir con gente de moderado trato económico. No, eso lo digo yo, pero es más o menos lo que dijo, y gente de las inferiores. Ayer nos miramos todos quién era que iba a entrar después de mucho tiempo en Olimpia, porque está más grande de físico, hace mucho no lo veíamos, Diego Duarte, que ayer ya entró ya como recambio, ¿verdad? Y seguramente va a ser una de las apuestas. Hay muchos que yo creo que van a dejar... Entonces el augurio es que el próximo año los hinchas de Olimpia van a tener que tomar, no sé, tranquinal antes de cada partido. Lo anticipó el presidente, así mismo. Ariel, pero Alan Vargas estuvo en el banco ayer también. Tenemos que analizar la cuestión futbolística, o sea, le tiene que tener paciencia al público, al Olimpia que se viene, porque va a ser un Olimpia con juveniles, austero. Sí. ¿Verdad? Seguramente con varios jugadores de experiencia, pero que no van a tener el costo de lo que tienen ahora, ¿verdad? Porque Orsusa, por ejemplo, en este caso. Yo no sé si Orsusa va a seguir, ¿eh? No, te digo el perfil. Claro, el perfil exactamente. Sí. Y algunos de afuera también. Espera, ¿ciclo para quién es terminado? ¿Está Johnny en el circuito? Yo creo Alcaraz, Otálvaro, Roque. Creo que Richard Ortiz está en lo mismo también. Que por eso en el debut de Cáceres el domingo pasado. Walter González continuaría. En Guaira. Porque mira que Walter González no es una ficha económica. Vos agarrabas el 11 la vez pasada con Julio César Cáceres y vos decías que supuestamente quieren hacer el proceso. Y sacando a Saúl y a Derlis, era un equipo súper veterano. O sea, el promedio yo rozaba los 32 años. Ayer también fue un equipo que rozaba los 31, porque no estuvo Roque nomás. Decime quién era el joven o el de la cantera. Y ahí hay un cupo. Adelio Zárate, Hugo Quintana. Después el resto. El 80% es del Tetra. Y los que no son del Tetra vinieron como la gran inversión antes que explotara todo con Trovato. Y el primero de Brunote, que son Derlis y Saúl respectivamente. Camacho ya ni como recambio, ¿no? No, él no jugó lo único. Claro, o sea, espera, hagamos la lista. Entonces, ¿Aguilar va a continuar? Yo creo que sí. ¿Por qué me da la cabeza, Dani? Van a buscar un club. Si aparece un club, se va. Como pasó con otros jugadores. No regalarlo, ¿verdad? Pero si porque ahí lo tenés a Olveira. Claro. Y después, ¿qué tenés? El chico, me hablaron muy bien, el muy buen arquero, dicen que... Johnny, estaba en el circuito. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Buen día, Bruno, saludo para todos. Olveira, hay que comprar su pase. ¿Cómo? Fenece también el contrato de Olveira. No, pero entonces... Si se va a Aguilar, van a buscar otro arquero. Obi, levanta acá, por favor, el volumen, te pido. Perdón, Johnny, ¿cuál es el uso de opción de... ¿No sabes el monto? No, pero me dicen que es un monto muy importante y no sé si a esta altura comprar un arquero, Bruno, que tampoco ha sacado o ha hecho buenos partidos jugando por Olimpia. Al contrario, recibió goles pero muy infantiles como pero ayer qué culpabilidad tienen los goles, hermano querido. Si Marcelo González hace un disparo a quemarropa frente a él. Él se refiere a Olveira. No dice Resistencia, metió un gol en contra con el pecho. Claro, él se refiere a Olveira, vos estás hablando de Aguilar. ¿De qué partido dijiste?
Resistencia, Copa No, pero esos Paraguay, partidos no cuentan. Copa Paraguay no. No, Vamos a hablar y del por eso partido justamente- en serio, de los partidos de primera. Están hablando de cosas diferentes. No, pero ¿qué? Ayer, Es lo que te está diciendo. Él está Alfredo hablando Aguilar. de un error de Olveira y vos le estás hablando de Aguilar. Por eso. Y bueno, pues yo estoy hablando de Alfredo Aguilar primero, si se va a quedar o se va a ir. Y lo que Porque dice después John de, es- después de Alfredo Aguilar, pues depende todo lo que va a pasar. Y sí. Ah, bueno, entonces yo hablo en chino y él está hablando en alemán. Pero vamos a recomenzar otra vez de nuevo. Espera, entra y después le voy a saludar. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera, siempre respetando el protocolo sanitario. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. En Electrovan tenemos increíbles promociones. Comprando una cocina Electrolux 4 hornallas en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes, ya estás participando del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, en un momento vamos a repetir lo que nos decía Juanma, el probable equipo de Cerro Porteño. Vamos a estar con los detalles de Guaireña. Vamos a hablar de Libertad, que ganó ayer Nacional 2-1 finalmente el partido. 3-1. Estaba mirando para... 2-1, no, 2-1 no. Falló un penal Melgarejo. No, claro, por eso. Es que también el VAR entró a actuar en el 2-1. Y 3-1 de Guaraní y correctamente después anularon el 3-1 de Nacional. Sí, por eso me quedé confundido con ese 3-1. No, Johnny, vamos a empezar de nuevo. Sí, señor. No. Johnny González, móvil personal, buenas tardes. Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, vamos a ordenar la casa. Sí. Alfredo Aguilar, ¿vos crees que va a continuar sí o no? Yo creo que sí. Porque si no continúa Aguilar, hay que ir por otro arquero. O comprar el pase de Olveira. Y Olveira no hizo buenos partidos, anotó un gol en contra en Copa Paraguay con el pecho ante Resistencia. Ah, bueno. Ahora, punto aparte. Olimpia no está para comprar el pase de Olveira. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, ahora vamos a Alfredo Aguilar. Porque vos le pegaste a Alfredo Aguilar. No, yo le pedí a Olveira. Ah, Olveira. Ah, bueno, perdón. Para mí Aguilar... Volvemos punto aparte. Alfredo, entonces continúa para vos. Para Federico dice que no. Porque yo no sé, creo que hay que bajar la planilla de tema de los sueldos. Vos decís que si hay un club, pero y en este caso, ¿quién es el arquero que... Si Olveira no van a comprar pase? Y me hablaban de este chico que es muy bueno, el tercer arquero. ¿Cómo se llama? Marino Arzamendia. Arzamendia. Marino Arzamendia, ese. Marino Arzamendia. Pero Olimpia, un arquero de inferiores, no. Quizá quede para ser un arquero, pero... No, pero dicen que es muy bueno, Federico. Tiene una estatura y que él estuvo en la selección paraguaya. Pero yo sé cuándo ya... Dame el último arquero que hace mucho ya escucho hablar de Arzamendia. Y todavía no ha tenido su lugar... Salvo algún determinado partido, Johnny habrá jugado aquella vez en Ciudad del Este, pero después no. Más bien, me parece que si hay que dar oportunidad, sería para Pedro González, actualmente a préstamo en Independiente. Y eso es lo que decía Pedro González, yo decía que pasaba el doctor Coda, está en Trinidense, ¿eh? Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, tampoco creo que Olimpia se desarme totalmente. O sea, va a mantener una columna vertebral. Alfredo Aguilar, pongamos que continúa en principio. Con el asterisco, Federico dice, si hay un club, se va. Sí, claro, ¿para qué? ¿Y qué club lo que va a aparecer repentinamente? Pero fíjate también que el arquero está... O sea, no es que Olimpia define... Hay jugadores que se quieren ir. Está el tema económico, hay una deuda de 5 meses, 6 meses. Hay jugadores que están pensando, más allá de estar comprometidos con Olimpia, en salir, ¿verdad? Porque hay mucha incertidumbre, qué va a pasar después de la asamblea... no estaba fácil el tema para los jugadores en sí también. Quiero nomás dejar constancia hoy. ¿Qué fecha estamos, muchachos? 25 de octubre. Sí. 12:47 me contaron que Carlos Arrúa
podría jugar en Libertad el próximo año, que sería una compra que va a hacer Libertad. No. El mejor jugador que tiene Nacional. Sí. 21 años, técnica, Ayer anotó un regularidad. Anotó un golazo ayer. Allá anotó un golazo. Bueno, contigo vamos a hacer doblete lo de Libertad, Johnny. Bueno, pero seguimos. Entonces, por ahora se queda Aguilar, ¿verdad? Sí. Lo tenés a Arzamendia y lo tenés a González, Pedro González. Sí. Sí, señor. Olveira, chau. Otálvaro. ¿Un arquero? No. Otálvaro. Otálvaro se mete en su contrato en diciembre y por como viene rindiendo me parece que sería su último campeonato con Olimpia. No, eso es más seguro que era la tita, Johnny. Seguro que se va. ¿Y ahí qué tiene Olimpia? Lo tiene a Salazar ya recuperado. Hoy empezó a trabajar ya con sin protector. Fue intervenido quirúrgicamente para ponerlo en su lugar después del golpe sufrido contra Flamengo. Mira que Bruno en ese partido él se lesiona, pero venía levantando su nivel. Sí, no, venía jugando bien, pero no sé si puede ser solamente él, porque ¿qué tiene de backup o sea, ¿quién es el suplente ahí? O sea, Salazar pues no va a poder jugar todos los partidos. Alan Vargas. Alan Vargas ya fue convocado, si bien no jugó gran partido por Copa Paraguay, me parece que no pasó la prueba en ese partido, pero tiene condiciones, es alto, espigado, realmente buenas condiciones, buena salida, hay que darle oportunidad, y Olimpia no puede contratar lateral derecho. A esta altura hay que mirar en casa, está también de la reserva, y lo conoce muy bien Julio César Cáceres, porque fue lateral derecho titular en todos los partidos. Juan Feliu, lateral derecho, buena salida, puede ser suplente de Alan Vargas o puede ser integrante de la zona defensiva. Vamos por los centrales. Para mí Saúl continúa. Es que compraron el pase, Johnny. Claro, pero como dijo Federico, si aparece un equipo se puede ir, pero creo que Saúl está con ganas de hacer un buen campeonato con Olimpia. Y también, claro, también su rendimiento no es para que lo vengan a buscar, ¿verdad? Sí. Alcaraz, se habló en su momento de su retiro, pero le dieron el brazalete, me parece que él quiere continuar jugando al fútbol. Johnny. Puede. Olimpia tiene que bajar el promedio de edad de sus jugadores. Antolín es un gran profesional, pero en defensa necesitas. ¿Cómo? Un experimentado. En defensa necesitas un experimentado. Y Saúl Pico no ella ha experimentado. ¿Cuántos años en primera, Pico, tiene, Johnny? Pero no asume. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Bruno. Ya tiene juego afuera. Roberto Fernández, mucho Pulpito ya. Duarte están apareciendo ya, Alcaraz ya mucho ya, Johnny. Aparte vence su contrato, ¿no? El 31. Sí. Vence su contrato. ¿Cómo? Sí, Roberto Choco Fernández levantó su nivel cuando lo pusieron al lado de un experimentado como Marco Cáceres. Sí, pero este ya es muy experimentado. Acordate que no te garantiza, Olimpia no te garantiza una temporada. Él ha tenido muchas lesiones también este año. De hecho, después de que el partido contra Inter estuvo como un mes y medio afuera. Y también en otros tiempos. Yo creo que Antolín cumplió un ciclo. Yo también. Sinceramente lo digo. Con mucho respeto. Lo admiro mucho. Sí. Es diferente. Ayer se mostró cómo daba los pases, toda la cuestión. Suele tener buenos partidos, pero Olimpia necesita cambiar ya el chip, necesita orientar a otra cosa. Acá me dice alguien, hola, así como están las cosas, pues el Olimpia 2022 será un equipo de media tabla. Me parece, dice. Por lo que está escuchando lo que nosotros contamos, ¿verdad? ¿Ustedes por qué están tan callados, Ariel y Chun? En este momento está mitad de tabla. Claro. No, está último. No es mitad de tabla. Uy, mira lo que se nos viene. No. Perdón. Dani y Ariel, ¿ustedes, Antolín, qué opinión tienen? Ya está. Gracias, muy amable. bien, gracias, Ariel. Conciso, breve y contundente. Señor Chan. Yo ya te dije todo lo que son del contrato de la era Trovato, independientemente de lo deportivo. Chao. Tito Torres, acá, ojo. Acá, mira que el lateral izquierdo no hay. Yo sigo con él. Johnny, ¿quién es el lateral izquierdo suplente en Olimpia?
el Chelo Estigarribia. Chelo vence su contrato a fin de año. También él no continuaría, supongo, ¿verdad? Ahí contrataron una cantidad, pero o sea, el perfil Bruno. Ese no es Erga el que vino también. Erga fue el primero en venir. Después Castellano, Mateo Gamarra, Ibarrola, el Eterno que iba a jugar. Por algo Tito es lo que es. Y ni te hablo de la época de después de Farid, ¿verdad? De lo que vino el colombiano. Pero pregunto, si aparece una oferta, si aparece una oferta por Tito Torres, Olimpia lo vende. Se va. Es que hoy la prioridad no es lo deportivo. Por eso recién decíamos, cuando vos hablabas del arquero con lo de Alfredo Aguilar y lo de Gastón Olvera, lo de Antolín, o lo de... No, acá yo creo que, mira lo que te voy a decir, creo que lo futbolístico / deportivo es el tercer punto. El primer punto, lo económico. O sea, vos podés ser un tipo... Mira por lo que rinde, pero después ve la planilla y dice, pero mira, por lo que me cuesta. Pero también poner la balanza, perdón, y te dejo completar, poner la balanza lo que dice Federico. No, yo creo que nos estamos olvidando, y yo creo que ese es el punto central de todo lo que estamos hablando. Como si es que hay deuda del Olimpia con jugadores como Tito Torres, o sea, con el plantel, ¿sí? De más de 6 meses me dijeron. Te lo digo de muy buena fuente. Y hablé con un jugador del Olimpia, cara a cara, no voy a decir el nombre de quién. Pero estuve hablando con él y me dijo, no, son más de 6 meses, Bruno. No, sí. Esto nos explota porque nosotros en el plantel estamos unidos. Esas fueron las palabras textuales. Claro. Pero... ¿Y el segundo punto que o sea, es que si aparece una oferta, el jugador va a decir, a mí no me pagan hace cuánto tiempo, me voy y yo voy a ganar o terminará demandándole a los Olimpia, no sé cómo puede terminar. Y el que había acordado eso, justamente después las redes explotaron y le hicieron... caer en una enorme contradicción a la dirigencia. Pero cuando yo digo económico, yo incluyo eso. O sea, cuando yo te digo, mira lo que me cuesta te estoy hablando de alguien que es incapaz de pagar. Y el segundo punto que coloco por encima de lo netamente futbolístico es el tema de la convivencia. Yo creo que allí estarán, porque a ver, un Ramón Sosa no puede salir a hablar. Pero los dirigentes van a saber de quiénes son los que marcan la pauta, y eso ya inclusive se ha devorado o ha costado cargos de entrenadores. Entonces yo creo que la evaluación del Olimpia, de los que tienen la lapicera, es: primer punto, económico; segundo punto, convivencia. ¿Quiénes son los líderes que están marcando la pauta? Y a veces va en detrimento de lo que buscamos como club. ¿Vos lo mantenés a Tito? Y sí, por eso te decía, si económicamente le es viable y es un tipo que acepta lo que se le propone, ¿por qué no? Ahora, si falla en los primeros 2 puntos, aunque sea Roberto Carlos, Olimpia en algún momento va a tener que hacer. No es el caso de Tito Torres, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, o sea, Olimpia iba a tener ahí van a tener que sacar laterales. No es fácil, pero Bruno, no es fácil también para la dirigencia, porque acá ni la ley o campo puede aplicar. ¿Por qué? Y porque si vos estás atrasado, vos estás el que ¿qué contrato puedes romper, por ejemplo? Y le pagás hasta diciembre y chau. Y tiene que pagarle todo, ¿verdad? Y si no, y ahí se sigue el contrato con él. Tiene, por ejemplo, el caso de Camacho. Camacho tiene contrato hasta junio del año que viene, pero el propio Néstor dijo, capaz en diciembre vemos. O sea, si Olimpia lo hizo en la época de Trovato con Acuña y con Jiménez. Sí, eso está claro. Pero decía Ariel. No estaba lateral izquierdo. No estaba el Viudé en su momento, que era un jugador más caro, también hubo hasta la vista y gracias, y no llegaron al final del contrato, faltaba mucho todavía, porque fue una opción buena para los dos. Pero para Camacho cambiar de aire también. Ahí que el lateral izquierdo que tenés es Tito Torres hasta ahora, el que siempre está, Tito Torres. Sí, fíjate que Rolón también, él no tenía su contrato, tenía un año más y medio de contrato. Alan. Y la solución fue, dame el año y medio y negoció con Cerro. Se van a dar muchas soluciones así. Otálvaro con la edad que tiene, el rendimiento. Y Tito Torres sí, demostró mucha regularidad. Y cuando yo dije lo de Saúl Salcedo, que quién lo va a venir a buscar, digo por la temporada que tuvo, porque para mí es mucho más de lo que estamos viendo en esta temporada. Para mí es un buen jugador. Hasta Olimpia se ilusionó en su momento que podía tener un balón de repente importante, por eso invirtió en él,
pero le pasaron todas en este año que ha de querer olvidar. Ayer otra vez puso mucho empuje, en un momento estaba dentro del área de Guaraní tratando de definir, pero no alcanzó. Y va a tener que venir también el orden mental, ¿verdad? Porque este equipo juega como vi a veces también, a veces se acelera demasiado. Puedo preguntar por Recalde y yo creo que también algún mecanismo van a buscar por el Pollo Recalde. Y otra cosa, ¿está Johnny todavía? Sí, claro, está en el circuito. Johnny, estamos hablando mucho acá quién se va a ir y quién va a quedar. El cuerpo técnico, ¿cómo se va a manejar para 2022? Y me parece, Federico, va a depender de la política. Si hay que meter jóvenes, si hay que crear... No, hablo de quién va a ser el cuerpo técnico. ¿Se va a mantener...? Y va a depender. Y bueno, y por eso... Federico, no es que va a depender del tema de los jóvenes. Estas 5 fechas. Ya ayer entró en prueba Julio Cáceres. Yo creo, Bruno, que ya Olimpia diseñó el proyecto 2022. Vos pensás, Johnny, demasiado valego usan ahora en Olimpia, no sé, Johnny, yo le veo con problemas enquilombados en el tema dirigenciales, que van a estar diseñando. Pero, no, Johnny, no me saque el violín a mí, hoy no vengo con paciencia, Johnny, en serio. Vos no tenés dinero, entonces diseñar tu presupuesto o tu forma de trabajar para el año próximo con lo que tenés en casa, y no podés traer, por ejemplo, a Rúa Barrena para que dirija un equipo casero si no tenés plata. Entonces, apostar a Julio Cáceres, apostar a alguien de la casa y apostar con los jóvenes. A eso yo iba. ¿Y no es que va a aparecer un gerenciamiento importante, una firma importante? Yo creo, Federico, que si aparece dinero es para pagar por Berlín, para pagar al Dinamo. A mí me dijeron de muy buena fuente que Miguel Brunote ya contaría con ese dinero para poder afrontar lo de Derly González. Sí. También el viernes me pasaron esa información. Ah, ¿te pasaron la misma información? También. Bueno, entonces viste. No, pero yo no creo que tanto así como vos decís, estén diseñando, ya no sé. Yo lo que creo que ellos estarán viendo en todo caso es la planilla y vamos a sacar esto y después van a ver cómo acomodar la ficha, pero yo no creo que Julio Cáceres tenga asegurado esto. Ayer jugó bien en Olimpia, o sea, hubo mejoría. Sí. Pero es tan irregular Olimpia, ha sido tan irregular con los técnicos que ya pasaron que hablar de planes, de organización. O que ya hayan tomado luego la decisión de decir, bueno, acá vamos al muere hasta morir con Julio César Cáceres y van a jugar los juveniles, vamos a tener que achicar totalmente el presupuesto y vamos a mantener 2 a 3 jugadores máximo con los salarios que vienen ganando. Y le vamos a hacer un replanteamiento inclusive. O sea, pero son cambios muy profundos, muy fuertes. O sea, y ahí va a haber todos jóvenes prácticamente en Olimpia. ¿Y cómo haces cuando estás, ahora por quedarte fuera de la Libertadores, está último en la tabla, no sabemos cómo va a terminar Olimpia? Imagínate que se quede sin Copa Libertadores, eso significa quedarse sin dinero. Y al mismo tiempo querer asociar gente que no se te va a asociar porque... no tenés la Copa Libertadores. No tenés un buen equipo, entonces una cosa puede dar la otra. Y sabemos que siempre el deseo de Olimpia es, como el cerro, asociar, tener muchos socios. Claro, porque ahora, el próximo año ya va a ser, creo que ya vamos a retornar totalmente a una normalidad en todos los sentidos, ¿verdad? Bueno, Johnny, ya seguimos, por favor, no vayas a cortar, ¿sí? Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciéndote nuestros beneficios y coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos.
menos cada día. Los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas pisas fuerte. Bueno, a ver, seguimos. Lo del lateral izquierdo, ¿cómo quedamos? Y hubo una coincidencia que Tito continúe. Claro, uno es lo que se puede, aparte de dueño del puesto, continuidad, regularidad, no ha tenido grandes actuaciones, pero tampoco malas. Medio campo, vamos al medio campo, muchachos. Con cierta identidad Olimpia, ¿verdad? Ahí ya tenés. Fíjate que no hay tanto, mirá, si está Aguilar, como ustedes por votación mayor dijeron, Salazar, Salcedo, traemos un segundo central de Torres, no hay tanto cambio. En la defensa todavía. En la defensa, claro. Bueno, Alejandro Silva, ¿hasta cuándo tiene contrato, Johnny? Alejandro Silva llegó en el año 2000, para arranque del 2019. Tengo que ver, Bruno, mi apunte. Ya te cuento. Sí, no, tranquilo, Johnny. Pero, a ver, independientemente de esto, ¿ustedes creen que continúa él? ¿O depende mucho del tiempo de contrato? ¿Cómo hacer para arreglar? Y el costo, no. Convivencia. Convivencia. Yo repito, para convivencia. Económico, convivencia sí. Y después yo lo vi hablando mucho y bien con Julio Cáceres, a diferencia de otros técnicos. Pero uno de los líderes Cruces, en todo sentido. Y se está dando mucho físicamente, a comparación de otros momentos, pero también está ahí el tema de esos 3 puntos, ¿no? El económico muy importante. Yo creo que Alex Silva, así como viene jugando últimamente y con su pasado, tiene lugar en varios clubes que pueden contar con él. A ver, él vino como... Digo de Sudamérica, de Uruguay, de Argentina. Creo que fue el primer gancho con este tema de los socios, con el hashtag, ¿cierto? Y todo eso. Mira que ¿Qué tiene Olimpia en ese puesto, Johnny? Lo tiene, puede jugar Ramón Sosa, y hay que darle oportunidad, ya con experiencia, jugó en primera con Garnero, fue a Portugal. Fernando Cardoso, hoy anotó el gol en categoría de reserva, puede jugar en ese puesto, y si bien no tiene esa posibilidad de encarar, por ejemplo, tipo Alejandro Silva, tiene velocidad, puede ganar en el mano a mano, en velocidad digo, a su rival, perfectamente puede jugar como volante por derecha. Fernando Cardoso. No, estamos hablando de Ramón Sosa, que es una alternativa. Fernando Cardoso. Ramón Sosa citó primero, claro, después Fernando Cardoso, que ahora está jugando en la reserva. Lo que pasa es que ese era Ramón Sosa y Fernando Cardoso. Pero ¿acaso que en el caso de Ramón, perdón por la interposición de palabra, pero en el caso de Ramón Sosa no era también compra de el pase? No, Olimpia ya compró su pase. Claro, eso inclusive se dio en la era de Grosito. Cuando siempre Pipo decía, no, yo lo vi en un partido contra Cerro y me gustó, charlamos con Baceda, con el presidente. Lo que pasa es que cuando Johnny cita lo de Fernando Cardoso, ese era un puesto que es producto del reglamento sub-20 y Garnero siempre colocaba allí. Es más, Hugo Quintana jugó muchísimos partidos como volante por derecha. El que ayer jugó en su puesto natural como volante central. O sea, si hay un puesto ya desde el mediocampo, te vas a percatar de que va a haber mucha flexibilidad, a diferencia de lo que ocurre a veces con puestos bien puntuales como la saga central. Después dependerá mucho, diseñando el año que viene, la capacidad de contratación. Porque a mí sinceramente me asombra, y no es la primera vez que digo, lo que hizo Jubero con Guaraní. Vos decís los jugadores que iban llegando para cuando iba a comenzar este campeonato, y yo jamás lo hubiese puesto a Guaraní como un aspirante al título, o pretendiente al título de campeón. Si va a hablar, Rodi Ferreira estaba jugando en Capieta, que es el sentido, yo se pasó hoy. Alfio Oviedo no jugaba nunca en Libertad. Marcelito González, que es cierto, jugó en River. Sumale a Piru, que jugaba en River. Y después no llegaron nombres pesados que pudieran convencer
o ilusionar al hincha de Guaraní o a nosotros, convencernos que este equipo está para pelear. Y sin mucha inversión desde el punto de vista del dinero, se armó un equipo competitivo y es el gran candidato al título. Por eso yo te hablaba del tema de la convivencia. Muchas veces la convivencia anula potenciales. ¿Cómo puede explotar eso que tenés allí inherente? Vos acabas de citar lo de Guaraní, recién charlamos lo de Rodi Ferreira, porque el fútbol no es 1+1. ¿Vos crees que si ahora, por arte de magia, le decía a Rodi, ¿sabes qué? De ahora en más vas a jugar en Olimpia y vas a jugar el Clásico? ¿Vos crees que va a sentirlo, va a jugar de la misma forma? No es. Por eso cada vez más se invierte en ese tema del contexto, la contención, el tema mental, físico, anímico. Por esto que estamos citando, y yo creo que en el caso puntual, ya que estamos hablando de Olimpia, es decir, bueno, había una época donde teníamos una bonanza económica y traíamos lo que se nos cantaba. Y ahora ya que no podemos, aquí tenemos que apuntar y vos decir, bueno, el famoso discurso de lo de la casa, que muchas veces es más discurso que realidad. ¿Y cuándo chocas con eso? Cuando vos ves que hay una realidad, no, pero acá está el que era de aquel periodo, de aquella temporada. Y en el caso de Jubero fue la inversa. Los dirigentes de Guaraní se miraban entre ellos, ¿qué? ¿Vas a traer a ese que está en la segunda? Claro. A él que está peleando el descenso. Y Totín reconoció en aquella charla, ellos le apuntaban al siguiente año para pelear. Se adelantaron las cosas para que ahora sea uno de los grandes candidatos al título. Pero vos ves, y tampoco tenés que ser un genio, y es por eso cuando hablábamos lo de Barros de Queloto, de los jugadores que él dirigió en algún momento, vos sabés que Rodi siempre le rindió a Jubero. Vos sabés que ayer cuando Rodi hace ese centro para el gol de Queso, yo me acordé del centro que le hace a Roque hace 5 años para el gol de Roque contra Capiatá justamente. Entonces, muchas veces vos decís, este jugador, ¿por qué lo que rinde acá? Y tenés que ver quién era su técnico, con quién estaba rodeado, en qué situación, hasta familiar te voy a decir estaba. Porque vos ves que hay algunos jugadores que con este rendía y después viene uno y ahí como que desaparece. Y hay muchos casos, y creo que eso es aplicable para el momento actual de Guaraní y el momento un poquito más macro del Olimpia. Estamos con Javier Acosta, dirigente del Club Guaraní. Javier, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Felicidades. Hola, bueno, un saludo para vos, para Dani, Fede y Ariel que están ahí, todos los oyentes. Muchas gracias. Javier, felicidades por lo de Guaraní. Ayer metieron una gran victoria. Hoy van a estar atentos a lo de Cerro. Juegan contra River la próxima fecha. Preguntarte esto de... ¿fueron inteligentes, calladitos? ¿Realizaron el golpe previo de pagar la cláusula por Rodi? Bueno, la verdad que ayer, estando en la concentración, recibí la llamada del presidente, me comunicó que Rodi podía jugar. Entonces, la verdad que nos pusimos muy contentos porque en realidad en toda la semana, o sea, casi semana veníamos hablando de ese tema, a ver si podíamos trabajar ese tema, y nos comunicó antes del mediodía. Ahí hablé con Fernando y ahí se decidió incluirlo en el equipo ahora. Pero en cuanto a cómo fue, cuál es el término del arreglo, mucho no te puedo decir porque sé que el presidente fue el que trató eso directamente. Me parece que con el presidente también. Tenemos la información, Javier, tenemos la información. Lo contaba Federico, que ya es este dinero ya se va a tener como concepto de la compra definitiva del pase de Rodi por $350,000. Una especie de seña sería, ¿verdad? Entonces ese es el tema. Perfecto, bueno, excelente. No quiero ser mal educado, te digo nomás lo que Federico contó. Yo entiendo que vos, claro, no vas a estar haciendo públicas las negociaciones del club, ¿verdad? En términos económicos, ¿verdad? Con los números. Pero bien, o sea, se jugaron en un momento, o sea, hace la movida al presidente, me parece inteligentemente, para poder sobre la hora sorprender. Yo me imagino que se habrán sorprendido hasta lo del Olimpia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Fue una estrategia bastante interesante, ¿verdad? Bueno, la verdad que cuando sale bien, todo parece perfecto, ¿verdad? Pero sí fue un poquito arriesgado también quizá, pero bueno, la verdad que estamos tomando ese tipo de decisiones también de un tiempo a esta parte que por el momento están saliendo bien. Jubero insistió mucho ya en el comienzo de la semana sobre este tema, Javier. Hace semanas que ya veníamos hablando de este tema realmente, porque ya sabíamos que venía este partido y Rodi está siendo demasiado importante para el esquema del equipo.
está a un nivel muy alto y no está bajando nada en ese sentido. Ahora está entregando cada minuto de cada partido el máximo, entonces perderlo realmente en ese momento hubiese sido demasiada ventaja. Por más de que tenemos un jugador que estaba cumpliendo ahí, verdad, pero no iba a jugar en su puesto. Entonces es un jugador que también demostró contra Cerro que tiene muchísimas cualidades, pero como central. Entonces íbamos a ponerle ahí, o sea que el profe iba a ponerle ahí, pero en realidad Rodri está en un nivel muy alto como para dejarlo sentado, dejarlo descansar. Javier, ¿qué queda? ¿Queda la siguiente fecha contra River? No, Luque. Perdón, Luque. ¿De dónde yo sé que River es? Espera, próxima fecha te digo. Espera. Nacional River. Nacional River, claro, por el tema acumulativo. Que Nacional tiene un partido en teoría accesible, ¿verdad? Y Olimpia tiene que ir a jugar contra Cerro Porteño. Y ustedes, entonces, vuelvo entonces al tema de la programación de la próxima fecha. Lo que quiero preguntarte es, ustedes juegan contra Luqueño 20-15 el sábado. Después quedan 4 fechas. ¿Cuáles son los partidos que le quedan? El último contra Cerro. Libertad, después de Luque de Libertad, y ahí parece que viene el parate por las eliminatorias. O sea, Luque, después Libertad, y ahí viene el parate de las eliminatorias. Después River en casa. Y después sí. Claro. ¿Y Cerro en casa? No, y después Guaireña. tienen que ir a Villarrica. Guaireña en la penúltima fecha en Parque Guairá y la última fecha de local contra Cerro. Perdón, hoy viene un poco, parece que lenteja. Ahora juegan contra Luqueño el sábado, ¿verdad? ¿La siguiente fecha cuál es? Libertad. ¿Y ahí hay una pausa por la eliminatoria? Sí. Hay pausa por la eliminatoria y después River de local en cancha Guaraní y después Parque del Guairá y última fecha contra Cerro de local, perdón. No, ahí van de local. ¿Y ya decidieron jugar en el Defensor del Chaco o quieren jugar en su cancha? La verdad es que todavía no hablamos del tema. Ahí sí que no te creo, Javier. Yo no creo que ya no hayan hablado. La verdad que hay una así entre una pasada de... ¿Cómo se llama? De tereré o ronda de tereré, cada uno con su termo. No sale ni con una metralleta de 2 bocas, olvídate. ¿Cómo? Juan Alberto no te sale con una metralleta de 2 bocas y te va a dar la menor cantidad de entradas visitantes. Acordate de esto. Mira, queda grabado. Se cortó lo de Javier, vamos a retomar con él. O sea, Ariel, para vos, ni con metralleta lo sacan a... Bueno, entonces es local va a Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Bristol aprovecha una cuota de regalo en celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada celular que compres. Escucha esta super oferta. Combo de 2 celulares Motorola E7 y Power. Precio normal 18 cuotas 765.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas 709.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Perdón, Javier, se cortó. Sí. No, acá Ariel... Me estaba hablando del partido de la última fecha, me hablaba, ¿verdad? Contra Cerro. Sí, no, acá ya Ariel tiró... viste que él tiene mucho contacto con Alberto. Mucho contacto, te digo. Mira, no, en serio, en serio. Sí, ¿y sabes qué dice acá? Yo le conozco a Alberto, dice. Ni con metralleta lo sacan de 2 bocas, dice. Y le da la menor cantidad de entrada a Cerro Porteño. Bueno, todo depende del contexto, ¿verdad? O sea, depende de en qué situación llegamos en ese momento, creo yo, ¿verdad? Javier, usted lo que quiere es llegar a ese partido de relleno. Y ojalá realmente... o sea, para la entrega de la copa, festejo... Claro. Por eso hoy estará muy pendiente del partido en Villarrica, ¿verdad? Claro, por lo que estamos viendo, se va a jugar hasta el último minuto de la última fecha de la definición del torneo. No tiene pinta de que va a ser holgada la definición, así que vamos a estar hasta el último momento peleando seguramente, que por lo que veo con Cerro, ¿verdad? Entonces, Javier, Anín Depositi, no te vayas a enojar, por favor, no te molestes. Claro. A mí me encantaría que los dos lleguen a puntos iguales. Guaraní Cerro, última fecha. Finalísima. Pues está mal. ¿Cómo? Está bien, no está mal. ¿Por qué? A lo sumo tenés que decir, yo quiero que lleguen como ahora, porque Cerro tendrá autonomía. Cerro depende de sí.
Pero si decís que lleguen con puntos iguales, vos estás deseando que Guaraní pierda 3 puntos más que Cerro. No, yo lo que deseo es ver una finalísima entre Guaraní y Cerro, un mata-mata, Poder ver si es que Cerro le gana a Guaraní, según la lógica de Ariel, yendo Boca. Pero hay una si finalísima. Cerro gana, ¿acaso no es partido extra-siciliano con puntos iguales? Ahí va una finalísima. Esa es la verdadera finalísima. O sea, vos querés más, entonces vos querés más sangre, entonces, Dani. Vos querés yo no quiero 3 nada. puntos, después... pero hablamos en show, en función al show del fútbol paraguayo. Yo entiendo tu anhelo, el tema de que esa última fecha tenga algo que no tuvo, por ejemplo, el fútbol paraguayo no tiene eso hace ya casi 5 o 6 torneos. Entonces, lo que te quiero decir es que se puede llegar a lo que vos decís sin que estén igualados en puntos. Por eso, esa es una premisa, en estos momentos, injusta con Guaraní. Javier, ¿ustedes no tienen miedo? Si hay una finalísima con Cerro, no, o quieren ser campeones ya, no quieren estar con el tema del partido extra, ni que llegue Cerro a 3, faltando una fecha para enfrentar a ustedes. La verdad que no, el equipo ayer en un partido que era bastante bravo también contra un equipo considerado grande, obviamente que demostró que miedo lo que menos tiene, ¿verdad? Tiene muchísimo carácter. La situación, inclusive la circunstancia en la que recibimos el empate ya prácticamente en el cuarto minuto creo de descuento, podía haber sido un factor como para desequilibrar mentalmente o emocionalmente el equipo, y al inicio de la segunda etapa realmente demostraron que para nada este equipo está con miedo, tiene muchísimo carácter y la verdad que a mí me sorprende cada vez más lo afianzado que está el equipo, así que la palabra miedo me parece que no está ni cerca, ¿verdad? Javier, muchas gracias por atendernos, muy amable. Dale, Bruno. Un abrazo. Javier Acosta, gerente deportivo del Club Guaraní. Ahora, renová tu pick-up por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Visa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Visa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Tus motos Taiga vienen con regalos durante todo este mes de octubre en Inverfin. Aprovecha. Ahí encontrarás la Motoneta 120 2G Full, motor 110cc en cuotas de 299.000 guaraníes. También la Taiga 155 Full, motor 150cc, refrigerado a aire en cuotas de 315.000 guaraníes con 15.000 kilómetros de garantía. Un portacelular impermeable además de regalo. Visita una sucursal de Inverfin o la fanpage de Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. Bueno, Johnny continúa en el circuito. Vamos a redondear. Richard Ortiz tampoco continuaría para ustedes. Para mí no. ¿Y ahí lo tenés a quién? Yo lo tenés a Delio, lo tenés a Quintana. Te hablo de los que ahora aparecieron. Bien, Quintana. Uno hasta dice, ¿cómo funcionaría un doble 6 entre ellos? ¿Verdad? Pero lo de Richard no, y repito, no va por lo futbolístico. Yo a todos los actores directos del Tetra, no va por lo futbolístico. ¿Y después qué tenés? ¿Pollo Recalde? Primero, como cuarto volante lo tenía Willy, que es un híbrido, ¿verdad? Él formó parte, pero él se fue y volvió, no sé si en los mismos términos, creo que en un término más podría terrenal. Continuar, o sea, claro, si no es mucho el tema económico, es un jugador, es que, jugadorazo. Pero por eso te decía, si Willy hubiera estado siempre en Olimpia, capaz te decía, porque él entraba en la categoría de lo del Tetra, pero él se fue, no le fue bien en México, quiso volver, allí seguramente los términos habrán sido diferentes. Y después tener la delantera que tenía Roque, Pollo, Walter González. El que va a continuar es Derli, porque si compran el pase no queda otra, ¿verdad? Y no se da lo del expresidente que dijo, no, lo puede vender y ya se salda eso. Entonces yo creo que ahí quedan los González. Johnny, ¿querés agregar algo más? ¿Y qué tiene Olimpia Duarte? ¿Qué más tiene? ¿Quién está? Miguel Figueredo, presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo andás?
Igualmente, Bruno, un placer saludarte, todo bien, gracias a Dios. Bueno, preguntarte lo de Da Costa. Él dijo ayer en sus redes sociales que hasta lo habrán sentido los propios colegas de River, que cuesta jugar mucho en la cancha de River. Terrible, terrible, la verdad que no tengo explicación. Está llena de pozos, mal cortada, 4 o 5 tipos diferentes de pastos, zonas donde están peladas, mal, el pasto alto. Yo no sé si se pretende quitar alguna ventaja con eso, pero creo que no es el camino para hacer eso. Pero bueno, por suerte igual el resultado que buscábamos se dio, y bueno, a seguir peleando porque falta todavía mucho y tenemos que seguir sumando. Bueno, por lo menos, ¿qué tal el presidente Ariel Marcos te habla? Por lo menos esta fecha les dejó mano a mano con Luqueño en la promoción. Sí, Ariel, estamos mano a mano de vuelta. Va a estar muy peleado. Si te fijas en la tabla, inclusive estamos iguales hasta en la tabla del torneo clausura, mismo puntaje. Y bueno, Luque es un equipazo, juega muy bien. Mira, tengo todavía el partido que jugamos contra Luque en nuestra cancha. La primera rueda habíamos ganado y el segundo, ¿te acordás? 3-0 estábamos perdiendo y en el segundo tiempo empatamos 3-3 y inclusive estuvo para cualquiera. Podían haber ganado ellos o nosotros también. Tuvimos ocasiones de marcar el cuarto. Pero va a ser así, va a ser palmo a palmo hasta el final seguramente. La verdad que sí, imagínate. Sol 19, Luqueño 19. A ver, el mal campeonato anterior es lo que está generando que están pagando factura, presidente, ¿no? Totalmente, nos pasó factura ese primer campeonato y quizás también el año anterior que no hicimos una muy buena campaña. Y bueno, por suerte ahora estamos encontrando un poquito más de estabilidad. Si te fijas en Sudamérica, puesto por puesto, tenemos un plantel riquísimo y de mucha jerarquía, puesto por puesto, y con esos jugadores la verdad que nosotros aspirábamos a más y seguimos aspirando a más. Queremos entrar a un torneo internacional de vuelta. Tenemos 2 vías por las cuales podríamos llegar, que es la Copa Paraguay, que seguimos expectantes, podemos seguir avanzando. Y también, ¿por qué no por el acumulativo, que ya nos vamos acercando un poquito a la zona donde está la disputa por ese cupo a Copa Sudamericana por acumulativo? Doctor, ¿se reservaron la posibilidad de compra definitiva de Da Costa? De Da Costa, sí. Nosotros tenemos y vamos a hacer uso. ¿Y cuándo van a hacer uso? Tenemos tiempo hasta junio del año que viene. ¿Hay mucho tiempo? Sí. La selección, doctor. ¿Vos estuviste como integrante del departamento de selección o nunca estuviste allí? Sí, estoy como integrante. ¿Pero funciona como tal? Sí, funciona. Nos solemos reunir. Yo lamentablemente, por el tema justamente de ayudar a mi club y un tema del rubro al cual nos dedicamos en los sanatorios por el tema de la pandemia, estuve bastante ocupado con esos temas. Y bueno, ahora que justamente estamos saliendo como club también un poquito más aliviados y también con la pandemia que se aplacó un poco, estamos con un poquito más de tiempo para involucrarnos más. ¿Y cómo fue el proceso para llegar hasta Barros Esqueloto? El presidente contactó con ellos, ya había habido una conversación anterior que no se pudo dar, creo que él explicó en conferencia de prensa eso. 2 o 3 veces se intentó, no se pudo dar, y ahora por suerte se pudo conseguir que este cuerpo técnico de primer nivel pueda venir a dirigir a Paraguay. ¿Tu opinión personal? Muy bueno, yo creo que estos son muy buenos técnicos, son exigentes, saben lo que se debe buscar, resultados inmediatos, y creo que conoce también el medio, nos va a ayudar muchísimo. Reflexión de lo que fue la era Berizzo, y si coincidís con lo que dijo Robert Harrison el sábado pasado de que no se demoraron en sacar al técnico. Y mira, es un poco son decisiones muy difíciles. A mí me pasó varias veces eso en Sol y
ustedes mismos me criticaron, digamos, y está bien, ¿verdad? Porque nos equivocamos, pero insistimos en que se puede salir adelante, los tiempos son los que mandan. Para cambiar la Berizzo ya en el último tramo, en el último combo, quedan solamente días, y cambiar toda la preparación, y más cuando el respaldo de los jugadores hacia el cuerpo técnico, era tomar una decisión muy difícil, y bueno, lastimosamente no se dio, no se acertó, por decirlo de alguna manera, o porque el trabajo estaba. Lo que no se pudo concretar en el campo de juego, y finalmente un técnico es esclavo de resultados. No salieron los resultados, y bueno, ahora sí se cambió. Son decisiones muy difíciles de tomar. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos, y lo último que quiero consultar es de Acosta. Ustedes tienen asegurado a él, ya le preguntaste a Ariel, perdón porque fui al sanitario, ¿y cómo es el tema, Ariel? ¿Tienen opción de compra? Un año de tiempo van a hacer uso, dice, en junio, de la compra. Hasta junio tienen tiempo para... Del fútbol mexicano él está viniendo, ¿verdad? Él viene del fútbol mexicano, la verdad que es un muchacho excelente, técnicamente privilegiado el físico que tiene también, y lo mejor es que aún es mejor persona, aún es muy buen jugador, pero mejor persona aún, la verdad. Pero Jepubio la compra es caro, es elevado el mundo. Jepubio, pero Ñahuajeta. Ñahuajeta. ¿No alcanza medio millón de dólares? ¿O menos? Y un poco más también. ¿En serio, presidente? Sí. Pero vamos a ver cómo si podemos hacer un esfuerzo. Un esfuerzo y llegar a por lo menos de nuestra parte hay interés, y de parte de él también. Él quiere continuar en Paraguay. Él quiere continuar en Paraguay, y le gusta Sudamérica, está contento, cobra al día, tiene sus premios al día. La verdad que está bastante conforme con el club, y nosotros bastante conforme con él también. Muy bien. Mira, supera el millón el medio millón de dólares, más de $500,000. Bueno, eso seguro igual se puede negociar con el club, o sea, hay una opción, pero negociar. Sí, estamos. De hecho ya está. Hay una cláusula donde nosotros ya tenemos asegurado la opción. Pero a partir de ahí puedes negociar, presidente. Sí, a partir de ahí se puede negociar. Perfecto. Gracias, presidente. Éxito, muy amable. Felicidades. Gracias. Ahí está Miguel Figueredo, presidente de Sudamérica. En esta Octubre Rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instala los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate mucho más. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta todo este mes de octubre y no te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó octubre con estos super descuentos, donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. Bueno, a ver, redondeamos, está lo de Olimpia. Quiero ir a lo de Cerro Porteño, que juega frente a Guaireña. Y en el caso de Cerro, Bruno, la gran novedad es, en mi caso, ver cómo va a funcionar Alan de 8. Porque... Si juega él de 8, ¿verdad? Porque puede ser al revés también, o ya está confirmado. A ver, ¿qué nos decía, aguantame, qué nos decía Juanma Figueroa, probable equipo de Cerro para enfrentar hoy a Guaireña, 18:30? Cerro Porteño iría de la siguiente manera: Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola como lateral derecho, Juan Patiño y Alexis Duarte
Leonardo Daniel Rivas como lateral por el sector izquierdo. En el medio campo, Alan Benítez o Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino por izquierda, como media punta Federico El Pachi Carrizo y en la delantera Mauro Boselli, la probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Guaireña. O que colocó Juanma, porque yo decía lo de la expectativa. Creo que todo el hincha Cerro sabe lo que Enzo le da. O sea, el Enzo en una buena versión, porque hablando de esto de las relaciones tirantes, amor-odio del hincha, Enzo como que también está ahí en pole position. Mientras que lo de Alan sería toda una novedad. Creo que por eso también se habla, porque puede haber una sinergia, más allá de que Enzo Jiménez también llegó a jugar como lateral derecho en esa gran relación, en esa gran pareja que había descubierto Chiqui durante la pandemia con lo del Beto. Yo creo que Alan es más 2, entonces Beto puede tomarse algunas licencias, hasta el punto que vos te preguntabas si juegan ellos dos, ¿quién jugaría de 2? Porque los dos conocen ese puesto. Beto jugó mucho en General Díaz, yo me acuerdo. No, por eso te digo, o sea, si vos me preguntas más allá de que solamente Chiqui sabe cómo practicaron, cómo entrenaron durante la semana, a uno le gustaría ver mucho a Alan Benítez de 8, porque como que a Enzo ya lo conocemos, qué es lo que te puede dar, y es un puesto donde como que últimamente se volvió el primer cambio. Viste que Chiqui le gusta y el equipo le responde con lo de Carrizo más Boselli o Carrizo más el 9, y cuando el partido no se abre, ¿cuál es el primer cambio? El ingreso de Morales por Enzo Jiménez. ¿Por qué? Porque Enzo es el que no sostiene, Claudio Aquino te da otra cosa, el doble 6 dentro de todo lo ha encontrado. Entonces yo creo que pasa un poco por ese lado, y lo que hace rato se debatía acá con el tema de la incidencia del resultado de Guaraní, Cerro tiene que clarificar ideas. O sea, Cerro tiene que ser consciente que no debe ser afectado por los triunfos de Guaraní. Lo demostró ya el lunes pasado. Vos dijiste el partido, Ariel, y vos dijiste que fue una tromba Cerro Porteño de punta a punta contra River, y estamos hablando que el contexto era el mismo. Cerro venía de saber el resultado en Itagua. Hoy pasó un día, pero es el mismo escenario, y es un escenario que volverá a vivir el próximo fin de semana. Guaraní va a jugar el sábado contra Luqueño y Cerro juega el domingo el clásico. O sea, Cerro no puede estar ahí dependiendo de, mi estado de ánimo va a cambiar de acuerdo a cómo le va a Guaraní. Guaraní empató contra Nacional y yo fui brillante en los primeros 20 minutos contra Libertad. No. O sea, Cerro tiene que mentalizarse, ¿sabes de qué forma? De saber que en algún momento estaba potencialmente a 8 de Guaraní, que fue la famosa jornada del partido de Guaraní en Villaliza. Cerro, con lo que ocurrió en Villaliza y esa combinación de triunfo ante Libertad y el empate de Guaraní, recuperó la autonomía, lo que charlábamos con Javier Acosta. O sea, Cerro en estos momentos depende de sí. Cerro haría mal en caer en una especie de bajón o depresión futbolística, porque Guaraní no está cediendo puntos. Guaraní, entre comillas, ya cedió todos los puntos para que Cerro tenga autonomía. Entonces, sería una malísima lectura si es que hay una especie de bajón en Cerro porque ganó Guaraní, porque repito, van a tener que lidiar la próxima fecha nuevamente con este tema del fixture, de Guaraní jugando un sábado, Cerro Porteño jugando el domingo, y ya me parece que el lunes pasado lo demostraron. Cerro no sintió, entre comillas, el golpe de que Guaraní haya ganado, y Cerro depende de sí. Y acá estábamos hablando de los partidos allí en Villarrica. Yo solamente saco ese primer tiempo del primer partido, cuando entre Marín y Sasá hicieron un desastre. Después Cerro Porteño siempre controlaba los encuentros, y viene de un partido donde fue apabullante contra el equipo de River. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones
presentaciones con Menteboldo, con cedrón y burrito con té verde y sabor limón. Y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta arcoiris, otro golazo de arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. La presa o las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-receive que facilita guardar lo que haya quedado del producto: filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. ¿Qué tiene Guaireña, Ariel? ¿Cuál es el anuncio del equipo de Guaireña para hoy? Después hablamos de Libertad Nacional. Garnero caliente, señores, muy enojado. Lo van a escuchar en un momento, a ver. Bueno, el cuadro probable de Guaireña: Don en portería, Aquilino Jiménez, Salustiano Candia, Miguel Paniagua, Rodrigo Alborno, Feliciano Brizuela, Francisco Parra, Rosalino Toledo, Jorge Núñez, José Verdún, Jorge Salinas. 18 y 30 horas del partido. Estará a cargo el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el VAR estará Derlis López. ¿Por qué tu difonía, Ariel? Y ya estoy con eso hace casi una ¿Pero semana. hace cuánto? Pero no fue por el grito de gol de Cerro que... No creo, no sé. No, pues desde ahí vos te quedaste difónico. A lo mejor alguna bacteria. No. Acá me dicen que vos gritaste el gol desaforadamente. Vos tenés el archivo. Y eso que vos tuviste casi fecha fija. ¿Cuándo fue eso? El lunes fue, ¿verdad? ¿El gol de quién fue que... Archivo para el tiro libre para el equipo de Cerro Porteño. Va Claudio, levanta, cabezazo. ¡Gol! ¡Patiño! Cerro Porteño, Patiño, por fin, Patiño, con golpe de cabeza, después de errar 15 situaciones de gol, aproximadamente incluido un penal de Boselli. Cerro Porteño abre el marcador, cuando el partido parecía que caminaba inexorablemente al empate, cuando el estado de nerviosismo, de desesperación, se apoderaba de todo Cerro. El Ciclón lo embosca a Guaraní, le cierra todo el camino de escape, le pisan los talones. El Ciclón vive hacia la punta, señores. Lo hizo Patiño, se desvió del camino. Cerro Porteño a los Ciclón, sobre el final, derrota a River por 1-0. No, pero ahí pone esa parte donde él grita. No, pero ese no es el grito del relator, hermano. A partir de ahí, no, ese gol es de... Aquí para el tiro libre para el equipo de Cerro Porteño. Va Claudio, levanta, cabezazo. ¡Gol! Ahí, sacame esa. Espera. Amigo del WhatsApp, 0972730730. No, espera, Ariel, esa parte del grito, sacame. Ese no suele ser su grito de gol. Ahí está. No, desde esa vez se quedó difónico Ariel, y no se recupera. ¿Qué le recomiendan a Ariel? A ver, amigo del WhatsApp, quiero habilitar esto hoy, por favor. ¿Qué le recomiendan a Ariel para que recupere su garganta? WhatsApp al aire. Espérame un ratito. Esperamos. Anda. Esto funciona. Ese rista de corazón, porque ese grito sale del fondo de su corazón el día que yo grité cuando Mauro metió el gol en la final de la Copa Libertadores. Se rista cobra. No, pero limón, miel de abeja, los muchachos. Bueno, espera. Ariel Mateco, un grito de fanático lo tuyo será, pero todo bien, tranquilo.
Tenés que tomarle miel, será. Está reventando el WhatsApp, o sea, qué cosa impresionante. Bruno, ¿y qué vos tomás después de gritar los goles de Olimpia? Señora, ¿por qué así? Que tome esa nueva cerveza con pomelo, Bruno. No digo nomás la marca para no cerveza complicar. con pomelo. No, si es por cerveza con Ariel nunca va a tener problema de garganta. Espérame un ratito, a ver. Grito de campeón, Bruno. No, a mí lo que me preocupa es Ariel que no se recupera de su garganta, pobrecito. A ver, es que el grito de gol haya sido, con razón que me decían, fue desaforado, fue un grito... ¿Será que Juan José gritó? Ponemos cosas al aire. Ariel, ponete la canillera que voy a entrar con planchada. Ese grito es grito de barra brava. Tiene que hacer gárgara con Zapag, después de petearle todo. No, así no, tranquilo, nada. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guaira Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos de Cafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y silos rasos de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano, con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. A ver, por favor, recomendaciones para Ariel para que recupere su garganta, nuestro compañero. Ron Fortín de canela. Arriba Ariel, gran cerrita. Mira, hay gente de Loya que te apoya, Ariel. No, con ese grito Ariel se merece todos los partidos importantes. Chao, Bruno. Ariel, ese grito es de loca fanática, será. Dejate de joder. No. Y te recomiendo que le metas un poquito de, un traguito nomás así de nasta y después... No, ¿por qué? Espera. Ya. Vamos, por favor, con lo... Gal, dice Ariel. Bienvenido al mundo cerro, Ariel. Mi ídolo. ¿Qué dice? ¡Gal! No. Bueno, vos acá a mí ya me está afectando el grito de gol, Ariel. Me estoy quedando difónico, ¿no? No, en serio te digo. No sé si es psicológico ya esto, hermano. Ariel, cerrita, no sos profesional. No. Te ganaste un seguidor menos en Twitter. Aguante Bruno, carajo. Bruno es el mejor relator deportivo del mundo. Un seguidor menos en Twitter. Bruno, soy un fiel oyente de la Cardinal de más de 10 años. Muy bien. Y como un realito quiero escuchar la música de Chun. Extraño esos tiempos. Tengo que ver el archivo. Lo que pasa es que con el fallecimiento de nuestro querido Martín Ariel, parece que el archivo que nos entregaron no es verdad hoy. Vamos a esperar que Sara vuelva de su recuperación. A ver. Bruno, ¿y por qué vos no le recomendás lo que vos solés tomar después de gritar el gol de Olimpia? Eso no recomendarle va al amigo Ariel. Bueno, señor. Bueno, parece una pelea entre perro y gato acá, muchachos. Tranquilo, ¿no? Bruno, el partido es que ameritaba, pues el Cerro atacaba todo era de Cerro, pero no podía meter el gol y después llegó el gol y eso era el tema. Estaba espectacular el relato te gusta. de Ariel. Vamos Ariel, vamos. Fuerza. Pero nunca más se recuperó, se pierde pura la gol y ya después ya no doy codo y malande. Fue otro gol, ese ya no fue tan, ¿verdad? No, este fue el muy desaforado. Te digo, por cómo estaba el partido, ¿verdad? Claro, sí, estaba igual no te veo muy convencido en tu defensa, te estoy tirando un salvavidas. Escucha a Ariel cuando habla que está dispónico, Sí. No, aparte, como dijo una vez Hugo Morales, el relator tiene que emocionarse para emocionar. Si acá te va a hacer aburrido, ¿quién le va a escuchar? Claro, no, después de Lori lo que está transmitiendo. Cualquiera va a gritar, pero a mí me parece que vos gritaste como ese que está ahí en la parte norte y jacula.
se viene abajo toda la tipo. No, yo escucho muchos gritos tuyos también que son parecidos al, al del otro Ariel, tiene que bajar miel con carpincho, con aceite de carpincho. Después cuando sube ahí lo que te quiero ver a los que están ahí a tu lado, viejo. No. Ese día cualquiera iba a gritar un gol de Cerro porque nunca Boino y que la pelota. Fuerza Ariel. Qué bueno, Ariel, tipo el grito del Tano Pascal le salió, Bruno. No, mira, sí. Excelente, Ariel, ese grito apasionado de gol. Está bien, Ariel, se nota será que sos un gran profesional. Y así también quiero que grite los goles de Olimpia ahora, el día que meta otra vez. Especialmente los goles que mete para ganar. Bruno, tiene que hacer gárgara con nitroglicerina. No, eso, ¿eh? El grito de Ariel parece eso aguaraí que José Areguazú ajeno. No creo, señor. El grito de Ariel parece eso aguaraí que José Areguazú ajeno. No, Ariel no hace esa cosa. Qué grande, Ariel, ¿eh? Así se gritan los goles, no como Bruno cuando grita los goles de Cerro. No sea injusto, yo también, cuántas veces, hermano, no, lo que pasa es que yo no me quedo después averiado como Ariel, no, tampoco. Ese grito parece que fue sin vaselina. Ariel, sacate la azulgrana. No, ¿cómo que sí va a ser? No, señor, por esta vez merecemos un... Visión Mujer, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer, o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021 417 8000. Cumplimos con todos, Edgar. ¿Cuánto tenés? 4. 4 menciones. Bueno, espera, escuchá un poco. Esta dice Bruno. Bruno, ¿te parece a vos en la época de Miliki Jiménez y el Corcel Negro? Bruno, bate copio. Acá ahí no anduve, Bruno, sea. Bate copio. Era mina se va tipo, oye, cualquiera inglés, portugués, alemán, francés. Maite vaina. Vene compañero. Señor Chambio. No, y a ver, y este con usted a lo más no, que uno se está domina ya por favor. No, Martín Ariel con la operador, con doña con la radio, pues, señor, pero no, Aniela Peyucati, otro vez. Bueno, allí pinde y es la pañal, Bruno. Deje de ser fanático por Cerro. Y aparte de eso, es gol con G, no es col. No, ¿cómo dijo Ariel? No dijo ningún col. No, retrocedemos, vamos al bar del relato. On-field review, revisión, retrocedemos con la jugada hoy. Para el tiro libre para el equipo de Cerro Porteño. Va Claudio, levanta, cabezazo. ¡Patiño! ¡Gol! Parece que dice col, o gol, o gal. ¿Cómo es lo que dice? Espera un poco, Dani, resolve un poco. No. Levanta un poco acá bien el... Pero es un grito de... No, es un relato, esto es un griterío. Gol, no, en el segundo le salió col, o gol. ¿Cómo es? Es gol, no es... No, ni Ariel es serio en su propio... Dani, resolve esto, por favor. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartí Lactolanda, la marca láctea número 1. La salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales Coco,
frutos rojos, limón borcoya, frutas frescas en una botella, 3 Leones Ron. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. Cumplimos con todo, ¿eh? Sí, señor. Bruno, este relato entra entre esos relatos memorables del Corcel, de Ligüera, de Pescadito Ruiz. En esos relatos podemos meter este relato de Ariel. Y sigue gritando Ariel. Bueno, Ariel, ya está, ya. No, magnífico Ariel. Tanto fanatismo. De donde Arielito de Chosta y de la o será jugo de mi palo, ese tomarle voy a poner de mi palo. No, no vaya a caer Ariel, por favor, hermano. Es peligro de bola a las 9 de la noche, hermano. No. Ese fue el grito desaforado de un hincha que ya estaba desesperado. Le salió hasta con rima. No se recupera Mari. Este es el problema que había sido. Bruno, no hay pecado en tener un club. Hay que ser objetivo nomás. Profesional. No, Ariel es profesional. Yo pongo la mano en el fuego por él. Bruno, no de balde Toti Acosta le dice que se enoja cuando habla de Cerro. Y así mismo se nota el fanatismo que tiene hacia Cerro. Ariel ya es de Cerro, dice. Esto oyente. Buenas tardes, Cardinal. ¿Por qué me van a criticar tanto como grito? Bruno también grita cuando mete a Olimpia, grita también como un condenado. Así que están iguales. Bruno, le faltó decir carajo nomás ya, Ariel. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Sabes qué pasa? Y conste que yo le escucho a ustedes todos los partidos y también me doy cuenta contigo. Es el ambiente, es lo que te contagia. El tema es que Cerro atacaba todo el partido, no metía. Y ese nerviosismo, esa ansiedad que tiene la gente se le transmite también a ustedes, ¿verdad? Y cuando entra ese gol parece que, no sé, una descarga es. Ariel se descargó entonces. Bruno, y cuando vos gritas los goles de Olimpia, ¿cómo gritas? Tricampeón del mundo, intercontinental. ¿Y tú travesti, Bruno? Te manda saludos. Qué bárbaro. Vaya, Ariel, será con nerviosismo por ahí gritaste el gol, bro. Con nerviosismo. No, Ariel no puede hablar ahora mismo, señor. No puede hablar, espera. Vamos a lo siguiente. Hoy transmitimos 18:30, Cerro Guaireña. ¿Relato yo? ¿Y cómo? Che, yo no estoy bien de mi garganta. Pero a mí se me escucha o no se me escucha luego mal. Yo no te escuché bien, Ariel, y yo te soy sincero. No, seguimos con los amigos de WhatsApp. No, Ariel está destrozado. No, pero yo pensé hace que era una semana ya. No, porque viste sábado y domingo libre, por eso yo pensé que... No, esto arrastra de este gol. No se recuperó. Pues yo no te noté. No, pero ya venía por lo visto, con alguna... Estaba comenzando, evidentemente, ya comenzando el proceso. Pero no, ahí. Descansar nomás bien, sí, por ahí. Descansar y el descansar. Yo creo que lo mejor puede hacer descansar. Hoy no te pongas nervioso, tranquilo, mira, descansar. Nosotros vamos a sacar el chancho del horno acá. Es que hoy es larga la jornada para nosotros, Bruno, té de jengibre una cosa rica, camina la Olimpia Muñoz Varela gol ya esa misma y si te vas a Pucaira con Ariel.
Mira, pues tipo acusado lo llamó Ariel, ¿viste? Ese cuando te acusa, esa mía andeco asunto de fulano de tal. No, vamos a cerrar con el gol del puntero, señores. El de Marcelito, ¿verdad? Qué golazo, ¿eh? Verá, últimas recomendaciones para Ariel. Bruno, ¿ese es Ariel o es Dani Maciel relatando? No. Señores, nos vemos más tarde. A las 5 arrancamos la previa. ¿Verdad, Fabio? 5:30, Wilson. Bueno, 5:30. Nos reencontramos con Dani, Federico. Ariel va a estar descansando hoy. Va a estar mirando el partido y después nos encontramos en peligro de gol, ¿verdad, Ariel? ¿Vas a venir para peligro de gol a las 9? No grites cualquier cosa, por favor. Es Guaraní, el legendario. Va Saúl, levanta con Florentín, baja de zurda, bien para Fernández, está el primero, Ferfer, habilitado, ahí está González. ¡Gol! Que Guaraní puede sorprender de contra y lo hace, una jugada gestada magníficamente con toques. ¡Qué bien juega Guaraní! ¡Qué bien juega el líder del campeonato! Tercera aguantó hasta el final, espero que suba, acechó y sí, Marcelo González se metió contra el área, Gatillo infló la red, señores, sobre la bandeja sur, ahí donde está la barra del Olimpia, para callar voces, para que Guaraní empara uno, la cuna de glorias, el equipo de Jubero cada vez sueñe más con el título, con el torneo Cultura. Guaraní asesta, Guaraní